están? Nosotros comenzando la semana en Así Somos, totalmente en vivo y en directo como toda la noche, usted ya lo sabrá. Medianoche, si es que no, un poquito pasadito, 11 de septiembre, se conmemoran ya 17 años del atentado de las Torres Gemelas, como usted ya sabrá. Y lo que tenemos hoy en día para entregarles a ustedes a su casa son imágenes exclusivas, inéditas, que han salido a la luz desde hace muy poquito rato a propósito de esta situación tan extrema que vivieron allá y que en realidad no fue indiferente a nadie, o sea, marcó generación completa y ojo, imágenes en alta calidad, quiero ser enfática en eso. Sí, la verdad que eso está muy bueno y llega a complementar toda la conversación que tenemos también. Hoy día un tremendo invitado, como él sabe hacerlo, espectacular, segunda vez en nuestro programa, el periodista Cristian Pino, bienvenido. Yo me siento un hijo de la red. ¿Un hijo de la red? Trabajé hace tiempo allá y estamos volviendo, y ahora que hay tiempo, mientras se pueden, yo soy de los... Un hijo pródigo. Cuando me llaman voy. Excelente. Son buenos los reencuentros, además. Así es que Son muy buenos, Camila. Bienvenido, muy Cristian, bueno. como siempre. Tenemos cortina de conspiración, Salfate, por favor, póngale play. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Los saludo a todos ustedes, queridos comensales, allá en la casa, porque hoy ya, en estos momentos, es 11 de septiembre. Nosotros como país, por supuesto, también tenemos nuestra fecha que marca un antes y un después en la historia de Chile. Sin embargo, hay quienes hablan de que este nuevo siglo, nuevo milenio además, parte con un hecho tan decidor que quedó grabado a fuego en el inconsciente colectivo, como es el ataque a las Torres Gemelas, ¿cierto? Al World Trade Center, en estos dos tremendos rascacielos que eran parte de la iconografía típica de la isla de Manhattan en Nueva York. Pues bien, como nuestra querida amiga decía, Camila, la verdad es que hasta ahora hemos visto una serie de videos que son los mismos que se repiten en documentales, en todo tipo de análisis que hacen los canales de noticias, algunos, como decía, documentales ganadores de grandes premios, como el de Michael Moore, de Fahrenheit, ¿cierto? Que recibió el máximo galardón en Cannes. Pero recientemente, y solo recientemente, porque ya aquel entonces existían imágenes en alta definición que estaban en la captura de estas cámaras de video, ¿cierto? Bastante modernas para la época, año 2001, pero que no siempre en las emisoras tenían la capacidad de reproducir semejante calidad. Se dice, entre otras cosas, aquí Cristian nos podrá corroborar o no esta información, de que muchos de este documento, muchos de estos registros, se mantuvieron guardados por casi 2 décadas prácticamente, porque eran producto de una investigación que recién las liberan a la luz pública. Y hoy día queremos compartirlas con ustedes. La verdad es que todo el mundo ha visto cada metraje que existe respecto al ataque y el derrumbe de las Torres Gemelas. Sin embargo, volver a revisar este hecho en alta definición, desde un punto de vista de este tremendo reportero y camarógrafo que está a pocas cuadras de la primera y segunda torre que terminan colapsando cuando él valientemente no se mueve de su punto y comienza a grabar y sin dejar de interrumpir su botón de rec mientras empieza a ver los pocos sobrevivientes que se acercan a él en esta especie de tsunami de polvo, cemento y concreto completamente pulverizado. Es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. La verdad es que es como si se viese la primera vez, a uno se le pone la piel de gallina y desde acá, desde la modernidad de la imagen, uno puede volver a redimensionar el terrible hecho histórico que marcó este fatal ataque a uno de los monumentos del Imperio norteamericano. Salfa, y un hecho histórico que además de marcar así en sí mismo lo que pasó, marca incluso la personalidad de los neoyorquinos y de todas las personas que viven alrededor, su forma de ver la vida, su forma de reaccionar. Ahora tienen distintos tipos de temores que hasta antes de que esto sucediera no estaban. O sea, imagínate que cambió el protocolo de aeropuertos. Un terremoto de repente cambia la personalidad de la gente porque están todos más temerosos, los que hablábamos en algún momento, te genera ansiedad, te genera fobia, incluso pánico a algunas personas. Trauma, claro. Esto también, y se investigó y esto generó un cambio en cuanto a que las personas tuvieron como un estrés postraumático muy largo que hasta el día de hoy dura en algunos casos. Pesadillas, mucha paranoia, porque se piensa que va a volver a ocurrir en todo momento. Da miedo ir a lugares siempre públicos. bien bajo amenaza ellos. Eso es, incluso se desarrolla mucho más el prejuicio, la discriminación, porque se cree que todo lo que viene del Medio Oriente
tiene que ver con terrorismo y se sienten amenazados. O sea, entonces esto te marca a la cultura completa. De todas maneras, tiene un alto prejuicio. Lo que ocurre el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos marca un antes y un después en la historia de Norteamérica. Si bien es cierto, Estados Unidos siempre ha sido acusado de operaciones de bandera falsa, de inventar, cosa que vamos a profundizar, me imagino, en algunos momentos más, algunos conflictos para iniciar otros conflictos que le vengan a ellos, ¿cierto?, en beneficio económico. El 11 de septiembre del 2001 es la primera vez que los Estados Unidos de Norteamérica es atacado en territorio propio. Lo más cercano había sido el 7 de diciembre de 1941, el ataque de Pearl Harbor en las islas de Hawái. Pero Hawái queda a kilómetros de Norteamérica, del continente americano. Y ya era, digamos, un blanco militar, por último. Exactamente, parecía que era, todavía que estábamos hablando ahí, dentro de las reglas de la guerra. Claro, era una base. Esto es parecía haber Pero una si tú hablas de blanco militar, de alguna manera, el 11 de septiembre nosotros nos concentramos en lo que son las Torres Gemelas, porque lo que hizo Al Qaeda ese día fue atacar símbolos. Yo me pregunté siempre por qué no se derribaron o no se derribó la Estatua de la Libertad, que es un símbolo norteamericano, pero no hubiera significado ningún muerto. Tanto caos. Las Torres Gemelas significaban el poder económico del World Trade Center. También estuvo el ataque al Pentágono en Nueva York. Hubo un avión que iba dirigido, dicen, a la Casa Blanca, que ese sí fue derribado. Fue un ataque de símbolo a todo lo que significaba ser norteamericano. Y en ese sentido, fíjate, lo que plantea Cristian es bien interesante, porque en definitiva, si bien podría haber sido, como tú bien lo dices, Cristian, la idea de la Estatua de la Libertad como símbolo neoyorquino de Manhattan, no tiene la implicancia de lo que es la sociedad estadounidense en cuanto al capitalismo, en cuanto a esta obsesión por el consumo, en cuanto a la sociedad que se construye. Era el World Trade Center. Exactamente, era el centro mundial de... Exactamente. Y yo creo que eso es bien interesante porque efectivamente... Yo creo que ataque al capitalismo. Exacto. Y yo creo que ahí, un poco lo que dice también Juan Andrés, por lo mismo marca un antes y un después que da origen también a algo que hoy día estamos viendo en relación a ciertas políticas más xenófobas en otros países, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo creo que se genera, como también decía Carla, un temor tremendo que cambia la cosmovisión del mundo en función de este elemento. Recoger lo que dice Carla y le pasa. Yo soy bien pro-emigrante, yo soy pino la nata. Mis abuelos llegaron a Iquique, cuando Iquique era peruano, hace mucho tiempo atrás, desde Italia, con una mano delante y otra atrás. Sí, pues. Pero a uno le da miedo. Yo llegué el 2001 a estudiar a Estados Unidos por esos trabajos de verano, y en uno de los aviones que tomamos se subió gente con turbante, se subió gente con aspecto árabe, y reconozco que me dio miedo. Sí, pues. La prensa también te da una... y me dio miedo. Queda instalado. Quiero compartir con ustedes la primera parte de este registro de un reportero de la cadena CBS, Mark Laganga es su nombre. Y esto que van a ver ustedes es el momento justo cuando se derrumba la primera de las dos torres. Atención, estas imágenes hablan más que 1.000.000 de palabras. Atención. Obviamente su marea es producto ya posterior, no al impacto de uno de los aviones de vuelo comercial contra la primera torre, sino que una de ellas acaba de colapsar desde sus mismos cimientos. El hombre, como pueden ver, yo he estado en esta plaza donde actualmente se han erigido dos torres que van en reemplazo de las anteriores originales, y son dos fuentes que son como unas cascadas de agua, que era donde al principio era la zona cero. Hay comentarios, obviamente, de parte de los bomberos, donde todavía nadie piensa que están frente al espectáculo más macabro de un ataque terrorista. Haya decisión suya si lo considera una falsa bandera o claramente un enemigo talibán atacando suelo norteamericano. Pero esto es solo el derrumbamiento de la primera torre. Digo solamente porque parecía ser una consecuencia relativamente lógica después de lo que vimos con aviones de pasajeros tremendos, gigantes, estrellándose contra estos colosos de concreto. ¿Por qué vemos estas imágenes ahora, 17 años después? Mira, Me llama mucho la atención porque
O sea, lo que estamos viendo es sinónimo y reflejo de dolor, de angustia, de pánico, de haber visto también, haber presenciado, haber sido testigo de gente que falleció, gente que quizás ayudó, pero ahora estamos viendo imágenes que son inéditas y tiene que ver con qué. De hecho, tú cuando me propones esta interrogante, todas las imágenes que habíamos visto hasta ahora de las Torres Gemelas nos vincula a la televisión y su calidad visual del año 2000. Del momento, sí. Exacto. Sí, claro. Pero cuando lo vemos así, parece sacado de una película. Sí, es mucho más real. Es loco, es tan Más real cercano. que se hace un poquito más ficcionada, pareciera. Esto parece que Porque- esto en primera persona. Exactamente, porque pareciera que estuviésemos acostumbrados como a una especie de ejercicio cinematográfico Sí, o de cámara en absolutamente. mano. Absolutamente. Porque estamos hablando de un hecho histórico que va acompañado a la par de un tipo de imagen que culturalmente está vinculado a cierta época. Es como si esto hubiera sido una persona del futuro que hubiese viajado desde precisamente un tiempo, años más, para traernos desde otra calidad este mismo momento y nos cuesta situarnos en aquella época Mira, que nosotros vivimos. En honor, como siempre, lo que tenemos en pantalla, ahí estamos haciendo un dúplex, haciendo un comparativo de las imágenes que nosotros recibíamos como telespectador Es muy de distinto. CNN, por ejemplo, o de noticieros que estaban entregando la noticia sobre la marcha porque se desconocía primero la procedencia de esto. Era impactante, lo que estábamos viendo eran imágenes. Se hablaba de un accidente, Se hablaba de una avioneta la primera vez, de hecho. Había muchas teorías y por supuesto era muy poco serio y muy formal, ¿no es cierto?, nombrar con nombre y apellido agrupaciones o países, en fin, era muy comprometedor, pero a buenas y a primeras lo que nosotros recibíamos eran estas imágenes, que eran más bien desde lejos, y ahora luego estamos viendo en la calle el pánico de la gente, la histeria colectiva, pero buenas y a primeras, las primeras imágenes, Cristian, que por supuesto me imagino debes recordar como si fuese ayer, son desde lejos, las Torres Gemelas ya desplomándose, hay una grabación también de ese momento, pero lo que estamos viendo ahora, que es mucho más exclusivo, tiene que ver con una grabación casi en primera persona, como lo decía antes. Este atentado, Camila, representa la planificación exacta y más fría del mal. Total. Yo recuerdo ese día Televisión Total. Nacional estaba transmitiendo el Buenos es Días a perverso. Todos, Sí. hace un breaking news, un extra, Sí. Mauricio Bustamante con Mauricio una Bustamante. periodista internacional en ese tiempo, me acuerdo. trabajaba Valeria Fonsea, y como dice Juan Andrés, se está informando de una avioneta. Una era cosa de ver ahora, ¿cierto? 17 años después, ese tremendo forado en Sí, la era Torre raro 1. para todos. Era raro. Pero después viene el otro avión, Sí, sobre la marcha, de hecho. fue. sobre la marcha, es la imagen que estamos viendo ahí en el fondo. Y colapsa la segunda torre. Sí. Y todos como en algún momento pensamos, aparecieron las imágenes del primer choque, del Claro, segundo, claro. y No no, podía creer se que era hizo otro. absolutamente pensado. Ahí está justamente Eso es lo lo que que estamos- estás hablando. Eso apareció en vivo, entonces decían, Eso ahí está la apareció imagen en del vivo. primer Es que- choque, segundo, locura. todo fue pensado para Sí. que con el primer colapso Eso es. las cadenas de televisión salieran en vivo y esto Y lanzaron era con la en directo segunda. para todo Pero el mundo. díganme ustedes si eso es una genialidad de Macabra. lo perverso. ¿Sí? Porque como ustedes dicen, Lamentablemente. o sea, sí. yo tiro un avión para que las cámaras apunten a este lugar. Sí. Y cuando yo me aseguro que están todos mirando, están todos viendo esto, perfecto. Que vean ahora, en vivo y en directo, Cómo cómo ocurre yo lo meto otro. un avión de pasajero y lo Ay, qué inserto y lo hago colapsar contra la segunda No, torre. muy cruel, muy y uno ve eso y uno no lo puede creer. Porque si es que uno hace honor a la verdad, en tiempos donde no hablábamos de apocalipsis, ni calendarios mayas, ni muchas cosas, cuando uno vio eso, eran no pocos quienes pensaban, acabo de presenciar el inicio de la Tercera Guerra No, Mundial. absolutamente. Bueno, claro, eso uno pensaba, acabo sí. de ser testigo de cómo Exacto. se inició la Tercera Guerra Mundial Es y que- cómo vámonos despidiéndonos de todo, porque esto va a testigos, quedar- o sea, esto va a ser vivos. una guerra a escala global y acá fregamos todo. Es ¿no? que ese switch te cambia cuando se estrella el segundo avión, porque yo creo que hasta el primero la gente podía pensar que era un accidente claro. aéreo, que de exacto. casualidad, o sea, nadie entendía lo que pasaba. Cuando ya ves el segundo, ves que hay ataque terrorista o guerra o algo que ya Uno está tiene alerta que de ver otra con manera. la voluntad humana. ¿Saben qué? Yo en aquel tiempo, yo tenía una tienda, además, en el portal Lion. Y fíjense que muchas tiendas
los dependientes, algunos los propios dueños, pues son locales pequeños, cerraron porque estaban seguros de que se iban a hacer una guerra en donde inmediatamente iban a empezar a dispararse misiles nucleares y que Chile podía desaparecer en las próximas 20 horas, como tantos otros países del mundo, y todos cerraron el negocio, siendo que nosotros la economía no nos iba a afectar directamente, por lo menos en ese día. Sí. Se fueron todos para la casa a estar con su familia, claro. Pero viviéndolo así como que fueron los últimos momentos, porque decían, acaba de iniciarse la cuenta regresiva, esto es el principio del fin, de todas las cosas. Fíjate que hay una cosa que es bien interesante que tú lo planteaste al principio del programa, que tiene que ver con los cambios culturales y sociales que se van gestando a partir de ciertos hitos. En algún minuto recuerdo haber leído sobre, por ejemplo, la historia del cine, cuando mostraron la llegada del tren a la estación. Ajá. Y la gente salió corriendo asustada. Y los estudiosos hablan del ojo precinematográfico. Claro. Es decir, de este ojo del ojo virgen. Claro, de este ojo que no está acostumbrado a cosas. Bueno, yo, ¿por qué recalco esa idea? Porque yo creo que justamente cuando uno está viendo esta imagen, es como un ojo pre-Torres Gemelas. Sí, claro. Y se establece a raíz de un hito tan potente como esto, que es un poco lo que plantea Carla, un cambio incluso en la mentalidad del mundo en función de un evento tan catastrófico, tan espantoso. O sea, desde ese punto de vista, esta situación es algo que efectivamente te cambia la perspectiva del mundo. Y eso yo creo que gestó otra manera de ver todo. Y fuimos testigos en directo de eso. Absolutamente. O sea, la gente que está en su casa lo vieron estas imágenes y ahora las estamos viendo. Nos acordamos dónde estábamos ese día. No, totalmente. 11 de septiembre se conmemoran 17 años. Estamos hablando de aquel tema por eso, pero en particular porque hay material inédito, imágenes exclusivas y en alta definición que hace que esto sea mucho más de frente, mucho más real, mucho más cercano y que también tiene que ver con una grabación como que fuera más casera, ¿no? Más en primera persona, in situ, en el momento de los hechos, y es por eso también que queremos hacer esta aclaración para la gente que se está sumando a nuestra sintonía. Ya que estaban hablando de que recién aparecen esas imágenes, me gustaría aportar con un dato que es clave. Ese día hubo 45 suicidios. Yo sé que es una palabra fuerte, que es una imagen fuerte. De hecho, hay una imagen que es aterradora de un hombre lanzándose de una de las Torres Gemelas que generó mucho ruido porque la televisión norteamericana ese día se autocensuró. No quiso mostrar algo muy parecido a lo que había pasado en el incendio de Santa María, acá en Chile, con la gente que se aterró y cierto, este incendio se lanzaba. Se restó. Y la explicación de que las imágenes de que estamos viendo ahora en alta calidad hayan aparecido 17 años después dice mucho en relación, por lo menos a lo primero, que hubo una autocensura de la prensa norteamericana porque nunca se habían visto envueltos en una situación de un ataque de estas características en su territorio. Cristian, estábamos hablando de que lo que ustedes, queridas personas, tienen frente a sus ojos es el registro de un reportero de CBS llamado Mark Laganga. Ok, esto no es todo. Él está registrando la caída de la primera torre. Él por ningún motivo, como nadie en este planeta piensa que la segunda torre va a colapsar. Eso él lo registra y se queda en un punto porque se le viene encima un verdadero tsunami de concreto pulverizado. Lo que van a ver ahora es probablemente el momento más impactante de un registro que nunca antes se había visto. No solo es que no se había visto, sino que en la calidad de alta definición a cual el hombre del siglo XXI está acostumbrado con la gran mayoría de televisores de alta definición que todos tienen colgados en sus murallas. Atención, porque la segunda parte de este video es brutal, por decirlo bajo. Corre video, señor director. Mira, mira. Hay polvo en el lente, lo va a limpiar en algún momento. Ahí se está mira, ahí se está cayendo, mira. Está una cuadra menos. Mira, y lo limpia y se queda quieto. Se agarra a la reja, dice ella. Se afirma, se apoya con los dedos. Y ojo, mira, mira. Agarró a las personas que van ahí y se le viene encima. Atención, porque esto lo hemos editado para ustedes. Este negro, ese color negro, dura 7 minutos. No te puedo creer. 7 minutos en donde no se ve nada. Absolutamente nada, hasta que este hombre con sus dedos
enroscados en esa reja que tiene a su lado derecho, comienza a disiparse, vuelve a limpiar el lente y logra ver como si, salidos del infierno, los pocos sobrevivientes que desde a una cuadra de distancia, que es donde se derrumbó esta torre, comienzan a hacer este pequeño éxodo en dirección al de la cámara. Mira, la gente no lo cree, está en shock. Mira. The top floor has collapsed down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. Gracias a Dios tengo 69 y aún puedo correr. Perdona, ¿y cómo también la capacidad de poder respirar, oxigenarte de esa manera, con tanto, ya ni siquiera no es humo, es polvo en suspensión, pero a mí ahora lo vemos con full detalle. De hecho, lo que tú dices es tan importante. Hay otro documental de Michael Moore, ¿cierto? Psycho se llama, o Psycho, no Psycho, es donde muchos de los bomberos terminaron con enfermedades de por vida, por el sistema broncopulmonar, por estar trabajando ahí, por la respiración. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, porque en definitiva la caída de la torre establece una onda expansiva. Si tú te fijas, algunas de las personas que salen corriendo se caen producto del golpe que probablemente generó esto, la fuerza que había. Claro, con fuerza. Y ahí también se justifica lo que tú estás diciendo de que este camarógrafo se haya agarrado tan fuertemente de esa reja. Y se quedó y apuntando para allá. A ver, porque en realidad, el caos, probablemente el sonido, hay miles de cosas que uno se pierde un poco como la noción. Cuando uno de repente está cerca de una situación tan violenta como esta o algo que explota muy fuerte, de verdad se genera una onda expansiva. El ruido, el sonido también te establece un y además golpe. te están cayendo las torres gemelas. ¿Cuántos metros de altura estábamos hablando? O sea, eran El que enormes. fue a Nueva York alguna oportunidad se dio cuenta que a esta ciudad literalmente le cortaron los brazos. Sí. Bueno, La Torre Gemela era un símbolo Era el edificio más alto. desproporcionado de lo que era Nueva O sea, York. piensa, Cristian, perdona, a nivel de lo que pasó con ciertos programas y series sitcom emblemáticos que tenían incluso en su portada la representación de la Torre Gemela. Piensa incluso lo que pasó con la película Spider-Man, que tuvieron que sacarla durante mucho tiempo el trailer para reajustar el tema, por el símbolo por lo que tú acabas de decir, lo que significaban las Torres Gemelas. Y bueno, yo me imagino que por lo mismo también se debe desarrollar algún tipo de conflicto de identidad en las personas que viven ahí y que tenían en su inconsciente colectivo ya como arquetipo las Torres Gemelas y que ya no esté en ellas, imagínate. Absolutamente. ¿Saben qué? Hoy en día nosotros, por ejemplo, los que vivimos en la capital, en Santiago, estamos bastante acostumbrados a edificios muy altos, ¿cierto? Costanera. Como decía Cristian, si es que alguien tuvo la oportunidad del Chile de hace 20 años viajar a Nueva York, yo antes tenía que ir todos los años para allá, la primera vez que vi estos rascacielos, cosas que no existían acá en Chile, sabí que yo no podía entender porque yo me mareaba, como que yo para mirarlo me sentaba porque me daba vértigo. La foto te la tenías que tomar. Exacto, no había cómo. Además. Porque cuando uno ve que esto por televisión lo botan, mira, voy a exagerarlo, pero para que se entienda. Es como que si un día te dicen que botaron la cordillera de los Andes, como que uno está mirando y de repente le hacen un forado a eso. Claro. Es algo imposible para uno de botar. Estamos hablando de más o menos que 207 metros de altura. Por aquel entonces era por varios tiempos el edificio más grande del mundo y sí los más altos de Nueva York hasta aquel entonces. Son mucho más altos, además que el Empire State, que uno podía subir, digamos, hasta el día de hoy, hasta su azotea, tiene 2 azoteas el Empire State. Y sin embargo, eso, en cosa de minutos, los colapsaron, los derrumbaron. Y hoy día, estas imágenes que estamos viendo, que estuvieron guardadas por 17 años, ¿por qué? Te contesto la pregunta que quedó pendiente. Sí, ¿por qué estamos viendo estas imágenes ahora? Lo que más dicen es que eran producto de una investigación. O sea, fueron requisados gran parte de estas imágenes para tratar de entender qué había detrás de todo esto. A esta altura, esto inició una guerra que ya ni siquiera se perpetúa, entonces no tenía razón de ser guardarlo. Ahora, también lo que estábamos de alguna manera deslizando desde un comienzo de este programa con Cristian, y algo de lo cual yo me hago cargo de hace mucho tiempo en estos temas, que tiene que ver con que quizás esas imágenes guardan mucho de los secretos. De hecho, esta misma persona, este hombre de 69 años que escapa, menciona una de las explosiones que también menciona anteriormente un bombero,
que claramente parece ser algo que no da cuenta. Ojo, ellos no están hablando de las explosiones de los aviones que generan ese ruido al colapsar con las torres. No. Ellos hablan con algo que va acompañado con imágenes de video y que cualquier persona podría decir, bueno, si algo colapsa, si algo se incendia, puede provocar explosiones dentro de un edificio. Se cayeron 4 edificios ese día, además de las Torres Gemelas. No todos fueron producto de los aviones. Exacto. ¿Qué pasó con los otros? Es un misterio. Es un misterio. Hasta el día de hoy. Y hay uno en particular que tuvo una demolición de las mismas características que la torre. Exacto, que está a 3 cuadras, que vamos a llegar a ese punto. Vamos revisando, vamos por cada isla. Vamos primero por algo que nos llama la atención en estas imágenes que son liberadas recientemente y de donde este hombre dice, ¿qué pasó? Le dice al camarógrafo, Mark Laganga. Le dice, la parte de arriba se vino abajo y empezó a aplastar todo hacia los cimientos del edificio. Yo alcancé a escuchar esa explosión, dice, y de ahí traté de arrancar como el diablo, es lo que dice literalmente, del lugar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? A las 9 de la mañana, que es aproximadamente cuando todo esto ocurre, finalmente vemos este famoso video que todo el mundo ya ubica, que es el desplome de las Torres Gemelas, que eso que cuando ya en algún momento y cae de una manera ordenadita. Eso esto todo lo vimos. El efecto panqueque, ¿o no? Es conocido como el efecto panqueque, porque en realidad ¿qué es? Es un piso cayendo sobre el que está más abajo y el peso de dos es más heavy y así. Sin embargo, se ha hecho un cálculo que no deja conforme a los expertos y sí, todos los que vimos esto se parecía mucho a algo que, yo no sé si en Chile se ocupa, pero lo que es conocido como demolición controlada. Claro. Que es que para derrumbar un edificio de un solo sopetón, es colocar bombas en lugares estratégicos, pero que no colapse ni se derrumbe para los lados, sino que caiga de una forma ordenada y que obviamente simplemente se junte la parte de arriba, la azotea, con el sótano. Es lo que estamos viendo, digamos. Es lo que estamos viendo. Y eso se supone que lo generó un avión que cayó por sobre la mitad del edificio arriba. Y ojo que hay declaraciones de los propios constructores de estos edificios que ellos calcularon para recibir el impacto de aviones de pasajeros. Más de uno, de hecho. ¿Sabes dónde se usa eso que dices tú, Salfa? Mucho en la minería. Son unos detonantes especiales que van botando parte por parte. Claro. Bueno, de hecho, lo que está planteando Juan Andrés, lo que estás diciendo tú, Carla, tiene que ver con, a ver, que en el fondo el fenómeno es de implosión. Es hacia adentro, en definitiva, no es justamente hacia afuera. Y eso llama la atención, porque en definitiva, un poco lo que plantea la Cami, que el efecto panqueque, que es esto que por capas se vaya destruyendo, no físicamente llama mucho la atención que se establezca desde arriba, como fenómeno físico. No hay sé cosas si que son raras. A ver, es que por eso te digo, son cosas muy, muy raras. Por ejemplo, que ese día se le haya dado permiso, la autorización de no ir a trabajar. Sí, dígalo con todas sus letras, por favor. Me cuesta. Es que esto yo lo sé, pero yo lo sé de primera fuente porque yo trabajaba con alguien que tenía una oficina ahí. A trabajadores judíos. El hecho de que, por ejemplo, la familia Bin Laden haya salido de Estados Unidos el 12 cerraron todos los vuelos, de septiembre, eso no lo inventé yo ni lo leí en Wikipedia hoy día en la tarde. No, eso está en el documental de Michael Moore, está acreditado. Entonces uno, desde esta tierra lejana, ¿cierto?, de Chile, uno dice, pucha, las torres se cayeron, murieron 2.900 y tantas personas, no alcanzaron a los 3.000. Pero de que hay cosas que son extrañas, 17 años después aparecen estas imágenes. Lo mismo que Pearl Harbor, parecía que sentido, los altos mandos estaban advertidos, le dijeron, aproveche, sacan la plata, vacíe la caja fuerte. Sí, vaciaron la, ¿cómo es eso? Sacaron la plata. Este fue un colapso porque, ¿por qué el World Trade Center? Porque están las oficinas de compañías internacionales de renombre, así, algunas de las más famosas, con algunas incluso marcas que cotidianamente nosotros ocupamos, de pasta de dientes y todo lo demás. Bueno, esto no fue solo el día que votaron las Torres Gemelas, fue el día donde ningún gerente fue a trabajar. Ya, a eso quería llegar y eso quería preguntarle a Cristian, porque una cosa, porque ya son 2.000, casi 3.000 personas las que murieron. Entendamos que es una cifra enorme, pero también en una ciudad como Nueva York, en Manhattan concretamente, casi 3.000 personas podrían ser, es brutal lo que voy a decir, pero podría ser quizás 3.000 personas absolutamente, bueno, es un término que se ocupa también lamentablemente aquí en Chile en general. Daño colateral. Un daño colateral, que se ocupa acá en relación incluso al conflicto que hay hoy día en Maitencillo, digamos. Es como, ya, ok. En Puchuncaví. Perdón, en Puchuncaví, gracias. Y Quintero, eso era. Desde ese punto de vista, Cristian,
¿quiénes eran estas casi 3.000 personas? ¿Eran efectivamente personas un daño colateral? Aquí el dato más concreto lo acaba de dar Salfate y aparece en el documental de Michael Moore. Ningún gerente murió ese día. Son cosas ningún poderoso llama la atención. Desgraciadamente esto... Además llama la atención, ojo, que generalmente los gerentes son tipos que están probablemente desde muy temprano por razones de pega, sobre todo en este tipo de... sobre todo en este tipo de Otro dato pega, específico. Muchas de las empresas que están ahí manejan cajas fuertes y harto dinero en efectivo, pero es normal, digamos, son muchas empresas importantes las que están en estos edificios. A mí no me quiero quedar con el dato, pero si le hierro es 3 días antes, 3 días después. Aproximadamente 2 semanas antes y durante un periodo de 6 días estuvieron camiones Brinks, esa era la marca, sacando toda la plata de toda la empresa, pero tenían el manso taco que duró una semana. Yo no lo había escuchado nunca. No, lo que dijiste entonces tú, o sea, es brutal, porque en el fondo de sacar toda la bóveda. Lo que tú decías, yo lo había escuchado. A 3 cuadras se demuele un edificio del FBI que tenía daño estructural, donde se habrían perdido piezas fundamentales. Y cae así. 3 cuadras, te creo el de al lado, 3 cuadras. ¿Quién está interesado? Claro. Hay cosas que son raras y desgraciadamente yo tengo grandes amigos, yo estudié y trabajé en Estados Unidos, pero Estados Unidos a lo largo de su historia, y podemos ver el inicio de la guerra de Pearl Harbor, absolutamente, podemos ver el inicio de la guerra de Vietnam, podemos ver el inicio de la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, Pearl Harbor, lo que tú quieras, de Lusitania, pero sobre todo lo que vino después de esto, que fue la caída de Saddam Hussein con estas armas de destrucción masiva, donde las pruebas muchas veces no cuadran. Ahora, una cosa es que uno le cuenten la historia, otra cosa es verlo desde la casa y otra cosa muy distinta es estar in situ, como por ejemplo el gran trabajo que hicieron bomberos en ese momento. Tremendo. Ayudando, salvando vidas. Muy ingrato fue el trabajo para los bomberos. Desde esa vereda, ¿qué es lo que mencionaban los bomberos? Efectivamente, ¿escucharon algo diferente o vieron todo lo que vimos nosotros en ese momento hace 17 años? Hay algo que a ellos les llama mucho la atención, que es que posterior al estrellamiento de estos aviones contra estos ambos colosos, con estos 2 rascacielos, es que empiezan a escuchar, a ver, y hay videos que los muestran, explosiones justo antes que estas torres colapsan. Antes de explosión, colapso. Imagínate. Atención, esto lo dice uno de los bomberos que estuvo en el lugar. Atención. We was in the explosion. We was in the lobby and then the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? What was it like? Horrible. It's like hell. You don't want to know. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was the planet, probably? Yeah, definitely secondary explosion. We was inside waiting to go upstairs, and on the way upstairs, the whole fucking plane blew. And we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary? I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one, too, after that one. Third explosion after that? That's right. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building. Yo no sé si se entendió, pero obviamente esto está a minutos de que las torres acaban de colapsar, ¿ok? Y están entrevistando a estos bomberos. Esto es lo que yo digo, que no sé si ustedes entendieron o no. Lo que están diciendo los bomberos es, sí, todos vimos que tiraron unos aviones contra el edificio, pero es obvio que después de eso, además habían puesto unas bombas que hicieron que estos edificios se derrumbaran. De hecho, hablan de que se derrumbó el lobby. Exacto. Eso llama mucho la atención. Pero por supuesto, porque ahí es donde se genera el mayor vacío, ¡pum! Y queda el tranco más grande para que después pueda caer de manera ordenada. Lo que decía la Cami, el tema de Panqueque. Ahí se arma perfectamente. Y aquí viene lo que decía la Camila. Los expertos, el efecto panqueque se puede dar si es que hay problemas de estructura que empiezan a caerse, digamos, hacia abajo. Los expertos dijeron, ok, producto del calor, producto de que acaban de recibir el impacto de un avión comercial, que no es menor, aunque en realidad, si tú miras, es como... Los expertos, pero no los arquitectos. Exacto. Hicieron esto. Los expertos, pero llegan a la conclusión de que para que se dé el efecto panqueque tienen que pasar varias cosas. Y por la velocidad que se cayeron este edificio, que fue el doble del máximo esperado en un efecto panqueque, es que el efecto panqueque aquí no ocurrió, porque el efecto panqueque es algo natural producto de un accidente. Aquí, y obviamente subrayando lo que decían los bomberos, sí, todos vimos que a estos edificios le tiraron 2 aviones.
Pero pucha, más encima les ponen bombas y es por eso que se cayeron. Eso es lo que están diciendo los bomberos. Claro. Eso es lo que escuchó la gente. Eso es lo que muchos registros muestran cuando minutos después de los aviones pegaron acá y por acá abajo, ¡pum!, explosiones. Se ven las llamaradas de fuego, 1, 2, 3, 4, ¡pum!, y se desploma. De arriba abajo. Hay que reconocer también el trabajo de Mark Laganga. Muchas veces cuando uno va a emergencias, a lugares donde hay noticias y pone una cámara, hoy día la tecnología nos ha permitido que en ese tiempo algunos tenían cierto cámaras, otros, como este reportero de la CBS, tenía cámaras de alta definición. Hoy día todos somos periodistas, todos somos reporteros con los celulares. No hubiera sido posible escuchar este tipo de testimonios sin gente valiente como Laganga, que fue, que arriesgó su vida, Camila, estando 7 minutos bajo los escombros, y que hoy día anda a saber tú si viene a cambiar o no la historia, pero que entregó un tremendo testimonio gráfico de lo que fueron las caídas de las Torres Gemelas. Nadie nos hemos preguntado acá por qué las votaron. ¿Qué hizo que un grupo de personas decidieran atentar contra Estados Unidos en el año 2001? Por ejemplo, claro, ¿cuál era el contexto en el que está inmerso Eso para viene llegar a esto, digamos? desde 1990, cuando Estados Unidos hace la recuperación de Kuwait y luego invade Irak. Ajá. Y de ahí comienzan a quedarse en el Medio Oriente y 10 años de ocupación. Acuérdate tú de las torturas de la cárcel de Abu Ghraib y todo lo que se hizo en Irak, en Irán. Bueno, Irán había venido antes, pero en el Medio Oriente terminan con esta consecuencia de los atentados terroristas donde Al-Qaeda y un Osama Bin Laden desconocido en ese tiempo, le pega en el corazón literalmente del imperio, y recordemos Washington y también Nueva York. Hay una, a ver, esa es una de las teorías que se desarrollan, pero tengo entendido que la otra teoría tiene que ver justamente con lo que tú acabas de mencionar hace un ratito, y es que de alguna forma esto establecería la posibilidad de justificar invasiones a los países justamente del Medio Oriente. Porque, a ver, hay que entender que el Medio Oriente también es un foco muy atractivo para Estados Unidos, producto del petróleo, producto de miles de otras cosas, como instancia geográfica muy estratégica. Desde ese punto de vista, uno podría pensar que también, esa es la otra teoría, que esto tendría que ser, como tú decías, una bandera, ¿cómo es el término? Una falsa bandera. Quiero que desarrollemos esa idea a lo largo de este programa, pero no puedo dejar pasar este testimonio de parte de los ingenieros que luego de revisar infinitas veces los distintos videos que usted ya conoce respecto al desplome de las Torres Gemelas, dicen sencillamente lo siguiente. Twin Towers came down in nearly free fall speed. 200,000 tons of steel shatters and explodes outwards over 500 feet. This means that floors shattered at an average rate of about 10 floors per second. There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at the rate of free fall. Now, what can do that? What can move mass out of the way? Explosives. Está más claro queda el más agua. conversación, pero por sobre todo queda más información. Este lado B del atentado a las Torres Gemelas. Quedan los llamados desde el avión a los familiares, por ejemplo. Tenemos esos registros. Y el Pentágono, ¿por qué fue por un proyectil, por un avión? ¿Qué avión? ¿Cuál es la verdadera historia? Lo vamos a pasar a conversar luego, una pequeña pausa comercial, pero antes un datazo para todos ustedes. Pongan mucha atención, porque para estas fiestas patrias las mejores empanadas y el mejor pastel de choclo, qué rico, lo encuentras en Empanadas Paula. ¿Dónde queda? Los Militares 6946. Anote, Los Militares 6946. ¿A dónde? En Las Condes. Nos separamos brevemente después de este dato, ya regresamos. Quédese ahí. Están en todas partes. Se mueven sigilosamente. Son los marcopolistas, fanáticos de las papas fritas Marco Polo. Todas diferentes, todas ricas. Porque en Chile amamos el 18. Lomo vetado, 6.990 pesos el kilo. Líder, precios bajos siempre, para vivir mejor. ¿Te faltó algo o sin tiempo para ir al súper? Haz tus compras en líder.cl, desde donde tú quieras. Solo se necesitan 10 segundos para mostrar los exquisitos parrilleros La Crianza.
Descubre la exquisita línea de parrilleros La Crianza. Haz de tu vida el mejor restaurante. Porque crees en una sociedad colaborativa que ayuda al otro. Ya era hora que nos encontráramos. Bienvenido a la cooperativa Capel. Después de 80 años volvemos a escribir una historia única y de calidad. Capel, cooperativa pisquera desde 1938. ¿Qué hice para el 18? Algo vieron en la casa. Todo el año te esperé, hora minuto yo conté. Pisco Mistral 35 grados, 1 litro, más bebida 1,5 litros, 5,890 pesos cada pack. Chorizo parrillero sureño PF, 2,890 pesos cada uno. Jumbo. Luisa. ¿Que ya te reconciliaste con Benito? No, a ese ni me lo menciones. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. No quiero saber nada de él. ¿Dejó a Benito en el pasado? ¿A dónde quiere que la lleve? Ay, quiero que me lleve al cielo. Enamorándome de Ramón. Lunes a viernes, 16 horas. La Red. Todos vibramos diferente. Llévate 2 Huawei Mate 10 Lite al precio de 1, portándote a cualquiera de nuestros planes desde 9.990. Encuentra los equipos que buscas al precio que quieres. ¡Apúrate! ¡WOM! Se inicia el desfile de todos los que nos vamos a juntar este 18. Ayudantes y choferes Cristal. Ellos abastecerán millones de juntas, salvándonos de la sed. Aplauso a los que pondrán la casa y darán refugio durante 5 días. Honorables parrilleros, tras ese humo hay un gran héroe. Brigada Canina, listos para el ataque ante el descuido del parrillero. Los carne de soya, con provisiones de tofu y pimentones con huevo. Paracaidistas, no existe radar que los detecte. Y los del clásico, hagamos un salud. Este 18, juntémonos todos. Cristal. En Chile somos muchos los transportistas llenos de onda. Y este 18 tenemos algo para decirte. Si vas a beber, hay una forma segura de llegar a tu casa. Yo te llevo. Sube tranquilo. Lo que pasa en mi taxi, se queda en mi taxi. Acá hay lugar de sobra para seguir la fiesta. Un auto menos es una vida más que podemos salvar. Deja el auto en casa, yo te llevo. Ingresa a conacet.cl y búscanos. Donde sea que pases el 18, un colega te puede llevar. Un mensaje de CONACET, Gobierno de Chile. Los engaños. Dime qué le pasó a los 150.000 euros que robaste. Las angustias. La condición del señor Atesa ahora es normal, por lo que en cuidado intensivo ya no estará. Los errores. Iré a solucionar sus equivocaciones. ¿Y ahora qué ocurre, querida y linda tía? Me robó mi vida. Lunes a viernes, 21 horas. La Red. ¿Cuántos amigos tienes? Amigos. 1 millón, como dice la canción. Virtuales pueden ser miles, pero no es lo mismo. Compartir algo no es lo mismo que estar ahí y compartir. Poner un corazón es fácil, pero poner el corazón es otra cosa. No, señores, uno no tiene 1 millón de amigos. Los de verdad se cuentan con los dedos de una mano, porque la otra generalmente está ocupada. ¡Los más prendidos del 18! ¡Están en Santa Isabel! Sobre costilla, guachalomo, abastero, 3.490 pesos el kilo. Pisco Mistral, 1 litro más bebida, 1,5 litros variedades, 5.690 pesos. Pack Cerveza Royal, 6 por 350 cc, 3.000 pesos cada uno. Santa Isabel. El nuevo Samsung Galaxy Note 9 tiene más poder del que necesitas. Hasta que pasa esto. Y necesitas cargarlo. Cuando uno de ellos lo desocupe. Ah, ¿te queda batería? Todo bien. ¿Para qué un teléfono con control remoto? Ah, para sacar la foto. Perfecto. ¿Y quién necesita 640 GB de almacenamiento? ¿Ya la tenemos? No, aún no. Claro. Nuevo Galaxy Note 9. Todo el poder que necesitas en un solo teléfono. ¿Qué dices para el 18? Aprovechar de descansar igual. Todo el año te esperé, hora minuto yo conté. 40% de descuento en los vinos Ventisquero, con todo medio de pago. Helado Casata Sabori, 1 litro. Variedades, 1.700 pesos cada una. Jumbo. Con la nueva Vital con tecnología EcoFlex, cuidar el planeta nunca sonó tan bien. Así que hidrátate. Hazle twist y recíclala. Toma Vital, una buena idea. Con 46 en vivo y en directo haciendo Así Somos. Estamos viendo lo que sería un registro inédito liberado hace muy poquito rato y que tiene que ver con este atentado en las Torres Gemelas.
Nosotros hace 17 años atrás logramos ver como cualquier televidente más algunos registros, pero que tenían que ver quizás como desde un punto de vista mucho más distinto, mucho más de lejos también, muy impactante por supuesto, pero lo que estamos viendo ahora es igual de impactante, pero un registro mucho más cercano, en el lugar de los hechos impactantes. Estamos viendo ahí ese registro de una persona que está con un polvo en suspensión durante 7 minutos. No para, de hecho, nosotros estamos haciendo una especie de edición para ustedes en la casa, por supuesto, en honor al tiempo. Luego ahí ven que limpia la cámara y se escucha el audio. Logra conversar con ese señor de 69 años. A ver si podemos escuchar un poquito. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. Lamentablemente, muchas personas no corrieron esa misma suerte y fallecieron en este atentado en las Torres Gemelas. En lo particular de toda esta historia es la verdadera historia que de alguna manera sale a flote y que tiene que ver con varios hechos muy puntuales que en realidad tú dices, ¿cómo? ¿No es tan así el atentado a las Torres Gemelas? Es raro, está saliendo material ahora y que tiene que ver con una investigación que tú nos comentabas, Alfate, que se había hecho durante todo este tiempo. Una investigación, digamos, donde lo único que están obligados a contar la historia oficial. Un grupo terrorista atacó a Estados Unidos y ellos tuvieron la obligación de ir en su contra, principalmente porque se entendía que en su posesión tenían armas de destrucción masiva. El mismo argumento que hicieron para la guerra del Golfo Pérsico, nunca encontraron nada, nunca encontraron a las células terroristas que fueron a buscar al responsable, Osama Bin Laden. Cuando finalmente le dan caza y lo matan, no hay cuerpo en el cual se pueda confirmar dicho hecho, porque lo tuvieron que arrojar por respeto, ¿cachai? Por respeto al mar, así que ahí quedó todo. Y todos los marines que participaron en ese operativo, hasta el día de hoy queda uno, porque todos murieron de manera misteriosa y suma y sigue. La cosa es rara al menos. El caso es que fíjate que en algún momento, cuando empezaron a preguntarle a expertos en la materia, ingenieros, calculistas, expertos en demoliciones controladas, y miraban esto y decían, ya, pero en realidad, ¿cabe alguna duda? Un avión y un incendio no puede hacer que esto se caiga en 15 minutos. Bueno, esas torres es imposible. Esto se cayó por las bombas, por las explosiones que todos vieron y escucharon. Y en algún momento le dijeron, pero les cayó un avión. Les fueron a preguntar ni más ni menos que a los constructores de las Torres Gemelas. A los constructores. Y esto es lo que dijeron. Atención. A ver. Quien habla es Les Robertson y Frank DeMartini, constructor del World Trade Center. Diseñamos las torres para que soportaran el impacto de un Boeing 707 chocando el edificio en cualquier sitio. El edificio probablemente podría resistir, de hecho, múltiples impactos de aviones en línea. ¿Qué es lo que pasa? Solo uno de estos aviones pegó muy arriba, uno por cada edificio, y bastaron solo 15 minutos para que se desplomaran. Dato. En Madrid, en febrero del año 2005, 4 años después, la Torre Windsor, muy alta por lo demás, 106 metros de altura y 32 plantas, ardió. Al igual que las Torres Gemelas, ¿cierto? Durante 26 horas se quemó todo lo que se tenía que quemar, pero jamás se vino abajo y la estructura quedó en pie. Esto se vino abajo, ¿a cuánto? ¿Los 15 minutos más o menos? 15 minutos. 15, 17 minutos se desplomaron las dos. O sea, hay que pensar al menos. De hecho, ¿sabes qué es, Alfa? Que de repente la gente cuando ve estas cosas en su casa puede pensar que uno picotea de un lado y del otro especulaciones, qué sé yo, de que claro, como que esté juntando y saca una conclusión general. Claro, y no es así. Hay un grupo de científicos que se llaman Científicos por la Verdad, que investigaron esto, y si ustedes googlean ahí, se meten en internet a Científicos por la Verdad, van a encontrar todas las conclusiones que han hecho una cronología. Que sacaron, claro, de la falsedad que hay detrás de la voz oficial que cuenta, lo que todos sabemos de las Torres Gemelas. Pero esto está súper investigado. Lo que pasa es que como no es la voz oficial y es una voz disidente, no se le da la relevancia que tiene, no se le visibiliza. Acá hay un hecho que es concreto. Las torres se cayeron, aviones se estrellaron con ellas, 3.000, 2.900 y tantas personas murieron. Quedaron, ¿cierto?, la ciudad de Nueva York sin este ícono. Pero las causas, los verdaderos motivos son los que uno, como ciudadano del mundo,
tiene todo el derecho a preguntarse, porque también hay antecedentes, y aquí no estamos hablando de un país que además comenzó una guerra después de este hecho. Y comenzaron muchas cosas después del atentado a las Torres Gemelas. Por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países llamados de la libertad y que defiende la privacidad de los datos de sus ciudadanos. Después de eso comenzaron todas las investigaciones, porque si es que se hubieran manejado los datos bancarios de los terroristas saudíes que se estrellaron, hubieran dado cuenta que ingresaba mucho dinero a sus cuentas corrientes. Ellos tomaron cursos de vuelo, pero solamente despegue. Nunca quisieron tomar la parte del aterrizaje. ¿En serio? A raíz de esta investigación aparece luego la derivada de lo que se conocería en Chile como el Banco Rix y la investigación contra Augusto Pinochet, que tenía justamente vinculación con bancos norteamericanos, producto de lo que comenzó después del 11 de septiembre norteamericano. Y llegó el momento, querido Cristian, de hablar de esta otra famosa torre que colapsó junto con las clásicas Torres Gemelas y cómo algo se derrumbó de una manera tan controlada, estando a 3 cuadras de distancia. ¿Cómo fue eso posible? Ya verás por qué. Lo que estamos hablando en aquel momento tiene que ver, obviamente, con la famosa Torre 7, vecina, obviamente, del World Trade Center de apenas 47 pisos. Digo, apenas 47. En comparación, claro. Exactamente, los detalles se los entregamos de inmediato, pero antes, Cami, necesito hacerte una pregunta. ¿Tú qué tipo de marcopolista te consideras? A ver. Ay, soy de las eficientes, pues, Alfa. Es un tipo marcopolista muy poco común. Escuchen bien, pero existe. Soy de esas que puede hacer durar un paquete de papas fritas Marco Polo para todo el día. Muy bien. Bueno, lo que dice ella es cierta. Lo que pasa es que los marcopolistas son fanáticos del gran sabor de las papas fritas Marco Polo. Y siempre, de hecho, tienen una en su mano o en su boca. Una de todas sus variedades. Caseras, americanas, rústicas o terra. Papas fritas Marco Polo. Todas diferentes. Todas ricas. Muy bien. Ay, qué rico. Muchas gracias, Marco Polo. Espectacular. Ya, vamos a hablar ahora de la explosión controlada de esta torre, la Torre 77, Salva. La Torre 7, absolutamente. La Torre 7, discúlpeme. Que está a pocas cuadras de ahí, pero que uno se pregunta por qué se cayó. No por los escombros, no hubo una explosión que la derribó, pero sin embargo, como ya Cristian nos había adelantado, habían oficinas, habían emplazamientos del FBI ahí. De hecho, se dice que en esta torre, por supuesto, esto está fuera de la historia oficial, está completamente negado, se habrían hecho las planificaciones de cómo, en el caso que alguna vez decidieran utilizar este as bajo la manga de falsa bandera, de autoataque, de derrumbar las Torres Gemelas, estaban todas las pruebas en ese edificio que junto con, obviamente, esta tragedia se hicieron colapsar. Tenemos un video y un testimonio al respecto. Mira, se cae igual, basta. No deja de impactar esto. Basta, no. O sea, nosotros hemos visto, producto del cambio climático, cómo se caen edificios en China y todo, y todos se caen como uno se lo imagina. Para el lado, a un par de cuadras. Y a un par de cuadras. Y obviamente fue el único que se cayó. Pueden ver los edificios alrededor que están más cerca de la Torre Gemela. Pero que al otro día, digamos, limpiaron los vidrios y fueron a trabajar igual, digamos. Me imagino que igual la voz oficial debe haber dado alguna explicación de esto, Salfa, o ni siquiera... No hacen acuso, dicen parte de las tragedias que se sumaron a este año. Dicen que fue dañado, es como que... Dañado. Que los escombros de las Torres Gemelas, al ser disparadas para todas partes, bombardearon de cierta manera el edificio, pero fueron selectivas, se fueron contra ese terremoto que hubo mucho daño estructural en los subterráneos, que habían pilares que estaban, que tú le sacabas un pilar y se podía caer el edificio entero. Esa fue la explicación. Yo lo digo con el mayor respeto posible. Acá nadie está poniendo en duda los 3.000 muertos, que las torres se cayeran. Eso es verdad. Solamente que hay cosas que hasta el día de hoy, que no calzan. 7 años después... Que son muy convenientes también. Exacto. Pensemos en lo que fue el ascenso de Hitler al poder con un incendio del Parlamento alemán, que se le echó la culpa a un sector de la población y terminaron siendo los nazis, que se supo más de 17 años después. Mira. Así que esta historia se está recién escribiendo. ¿Qué es mejor que autoatacarse de la peor manera, echarle la culpa a tu enemigo para tener la excusa y que todos te alienten para que vayas a atacarlo? Ahora, el tema es de este famoso avión que cayó en el Pentágono. Porque aquí viene la pregunta, porque aquí esto es loco. Porque hay un avión con un registro que salió de un aeropuerto, eso es lo que cuenta la historia,
Pero cuando tú ves los destrozos y las ruinas, eso no tiene la impresión de que un avión pasó de largo e impactó eso, sino la forma de un proyectil. De partida, aún en el choque más atroz, donde hay explosión, destrucción, obviamente el fuselaje del avión, quedan restos. Queda la turbina, queda la sala, ahí no queda nada. Algo. No hubo nada que recuperar. O sea, es como que el avión se hubiese desintegrado. Claro, y por si fuera poco, existe los siguientes testimonios, y ya te voy a mostrar un video donde se ve entrando, entre comillas, comillas lo digo, se ve el avión cuando entra al Pentágono, y eso no tiene forma de avión. Primero, John Lear, expiloto de la CIA, nos cuenta lo siguiente. Es bastante obvio que ningún avión Boeing 757 golpeó el edificio. Hubo falta total de escombros masivos. Aspecto esperable de un avión de 100 toneladas. Parece que se estrelló un avión de 100 toneladas, no quedó nada. Alas, turbinas, cabina, asientos, nada. Imposible. Y continúa. No he encontrado la sala, no he encontrado los asientos. El cuerpo es uno de los más grandes de este tipo de aviones y ni siquiera ingenieros lo recuperaron. Y existe, siendo el Pentágono, cámaras de seguridad alrededor. Y solo liberaron una. Es como dijeron, oye, al público le podemos mostrar una. Estamos hablando del Pentágono, imagínate la cantidad de cámaras que hay. Si tienen más que, si todas las que hay en la Embajada de Estados Unidos acá en Chile, imagínate esto, la cantidad de cámaras que hay que tener. Sin embargo, para el público, el respetable como nosotros, solo existe una toma, que ya es bastante sospechosa. Atención, mira. Ahí está, es como la entrada. ¿Esto es el Pentágono? Sí, claro, ahí se ven como el edificio. Mira, y cuando lo vemos como en cámara lenta después, se ve que lo que entra ahí está lejos de ser un avión. Por mucha velocidad que le imprimamos, se ve eso. Mira, abajo es más chico. ¿Te das cuenta del tamaño que es eso? Además un avión... Y es una cosa larga, es un misil. ¿Y el avión 100% horizontal, como impactando contra el Pentágono? Eso es muy raro también. Por tamaño, por forma, barras de piso... Eso parece un misil. Y si es un misil, es que lo dejaron que lo tocara. Bueno, lo que dicen es que es un misil. A ver, ¿por qué decimos que es un misil? ¿Qué otra cosa va a ser si es que, sin lugar a dudas, eso no parece ser por ningún lado un avión? No, un avión no cae así. Un 757. Insisto, ustedes han visto los accidentes de los aviones. Cuando se estrellan, caen y llegan los bomberos y se queda el avión, partido un 4, pero aquí está el ala, están los asientos. En algunos de estos incluso sobreviven las personas. Sin embargo, acá no quedó nada para recuperar, nada para identificar un avión. Pero la historia oficial dice, este es el número de serie de tal vuelo que partió de tal aeropuerto. Negra, me imagino. Y todo aquí, digamos, hay un flujo de información así, pero hay una coreografía media misteriosa acá, bien perversa por lo demás. Y cuando vemos este video, mira, solo por tamaño, si hacemos la comparativa de lo que es desde esta distancia, donde está esta entrada de barrera de auto, hasta el extremo de allá, un avión de pasajeros, digamos, no se ve tan pequeño. Eso es más chico que eso es como un Transantiago y menos. Estamos hablando del año 2001 en la ciudad de Washington, donde queda el Pentágono. No hay un video, uno solo. Te pido uno. En el lugar que representa la seguridad militar de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay uno y el que hay es pixelado cada no sé cuántos cuadros. Exacto. Por favor. Sí, es muy cagón. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo, sí es el tema. Y no hubo nada que lamentar. Y bueno, como decíamos, hoy, un 11 de septiembre, en donde volvemos a tocar este tema, que quizás fuimos pioneros respecto a colocar en duda si es que esto efectivamente corresponde a un ataque terrorista o un autoatentado. Gracias y de la mano con estas nuevas imágenes que fueron liberadas. Muy bien, Salfa, muchas gracias. Ahora les invito a todos y a la gente en su casa a irnos a tocar otra tecla que tiene que ver con el terror. Ya en nuestro país se estrenó la película llamada La Monja. Exitazo, se pasó. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la relación con la vida real? Y además de eso, querido Jaime, este matrimonio conocido, los Warren, lo habrá escuchado quizás por la muñeca Anabel. ¿Qué tiene que ver ahora en la película La Monja? Por favor, cuéntanos todo. Mira, para partir yo creo que vamos a, obviamente, interiorizarlos a todos ustedes con este estreno que efectivamente se desarrolló la semana pasada, y los quiero invitar a ver el tráiler para entender un poco qué es lo que pasa con esta monja y este demonio que tiene un interés particular en los cuerpos más espirituales. Mira. Veamos. Ay. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head.
I saw none. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. Valak. Not all good. What? Sinead Dale. Callahan's here. Sister, please. This way. Hello. Ya estamos Ahí todos está, sentados sí. acá. Sí, no, ustedes se perdieron todo lo que... Carla, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia al ver el trailer? Toda la Carla. La Carla estaba aterrada. La Carla estaba aterrada. No. puede con la monja. Bueno, la verdad es que la Carla vivió una presencia en este micrófono. Bueno, les quiero contar que efectivamente la historia de la monja es la historia concretamente de un demonio que aparece en la película El Conjuro 2. El demonio de Valak. Me da un poco de miedo mencionar a este gallo, fíjate. Sí, lo estáis llamando. De hecho, no sé si es buena idea. Es como vamos a hablar de él. Sí, vamos a hablar de él, del ente, porque les quiero contar que en El Conjuro 2 justamente aparece este demonio por primera vez y es un demonio muy particular porque de alguna forma va a desarrollar parte de la historia de los Warren, es parte concreta de la historia de los Warren y también es parte de lo que se establece en esta película. Esta película trata concretamente de, ahí la vemos, a este ente muy particular, muy especial, de un convento en Transilvania donde una monja se suicida producto de este ser demoníaco que irrumpe en este convento y corrompe justamente a los seres que están espiritualmente más elevados. Esta es como la idea de... En Transilvania como de los vampiros y los demonios, como que históricamente tiene un tema Transilvania, sí, con los vampiros. Bueno, tiene una larga tradición ocultista y es obviamente la zona, todo lo que es la Europa del Este, tiene un mestizaje entre el mundo turco concretamente. Hay que recordar que la península de los Balcanes fue, ¿cómo se llama?, invadida por los turcos. Ahí nace Drácula, sin ir más lejos, pero se confluyen, como tú bien dices, Carla, esta tradición ocultista donde se cree en hombres lobos, en vampiros y todo eso. Y desde esa perspectiva, pero a ver, este demonio no necesariamente tiene que ver con esa tradición, sino que tiene que ver con una tradición más bien judeo-cristiana. Este demonio es un demonio que en general es representado como un niño que está cabalgando en un dragón de 2 cabezas. Y este demonio tiene la característica de que le gusta, como decía hace un rato, corromper cuerpos que sean lo más espirituales posible. Ahí estamos viendo justamente la visión de este demonio, que no es una invención de los escritores, sino que este demonio existe en la tradición cristiana. Lo que quiero que ustedes, bueno, ahí está este nombre, me voy a negar a mencionarlo más, porque además Juan Andrés nos puede contar que justamente las películas relacionadas donde se menciona a este señor tienen una carga bien particular, ¿no, Juan Andrés? La verdad es que a lo largo de la historia del séptimo arte se ha llamado de que hay ciertas películas malditas. Curiosamente, algunas tienen que ver con temáticas tan alejadas del mundo oscuro, paranormal, como El Mago de Oz, por ejemplo. Sin embargo, la gran mayoría son cintas que tratan estos temas, sobre todo aquellas que deciden parte de su argumento basarlo en hechos reales, y cuando digo en hechos reales es tomar el nombre del mundo de la demonología y convocar, porque ¿qué es una película? Una película es una reproducción masiva de un espectáculo que se impronta a lo largo de todo el mundo en distintos idiomas y que termina transformándose en un proceso de repetición e invocación para algunas de estas criaturas, si usted cree en aquello, de que puede hacer un llamado
y que es poco conveniente, no solo para la producción de la película, por lo menos históricamente ha sucedido en distintas oportunidades, sino que incluso para uno que, como espectador, digamos, permite cierta permeabilidad respecto a que se te mencione este demonio en tu rostro. Bueno, la monja es bien exitosa. Sí. Exitosa desde el punto que viene como ella toma una vida propia apareciendo por primera vez en El Conjuro 2. Exacto. ¿Han visto a la actriz? Sí. Que la interpreta? Sí. La actriz se llama Bonnie Arons. Sí. Y sin maquillaje es muy parecida a la monja real. Es una mujer Bonnie bien particular de aspecto. Sí. ¿Cómo que da miedo? No, fíjate, no da miedo, pero tiene una facción, un rostro particular, de unas facciones muy angulosas, nariz muy larga, ojos muy penetrantes. Ahora, ha trabajado en varias películas, pero sí, una actriz bien particular. ¿Y por qué la monja? A ver, yo quiero contarles que en definitiva la película toma varios elementos de la realidad. Si bien la historia efectivamente está establecida como una historia ficticia, toma elementos concretos de la realidad. Ahí tenemos a la actriz. ¿verdad? Oye, es rara. Sí, es una mujer bien particular que ha hecho varias películas de terror en todo caso. Siempre hace como un poquito de villana. Les contaba que... medio panda el maquillaje de la moda. Les contaba que, a ver, la película transcurre en la abadía de Santa Carta, que es una abadía en Rumania, donde efectivamente en los años 50 se suicidó una monja joven. ¿En la vida real? De manera muy misteriosa. Nunca se logró establecer o vincular el por qué había ocurrido esto. Ahí mismo en el convento. Exactamente. Sumado eso, Carla, ahí estamos viendo imágenes del lugar. Mira, qué lindo. Sumado eso, como tú bien recordabas, Carla, a la larga historia de oscurantismo que tiene la Europa del Este, evidentemente se sostienen muchos mitos respecto a lo que ocurrió en esa época. ¿Qué es lo que hace, en definitiva, el director y los creadores de La Monja? Toman esta historia de esta joven novicia que se suicida en 1950 y la suman a este demonio que en la realidad tiene la representación de un niño sobre un dragón de 2 cabezas, que es un demonio que en distintos momentos de la vida de Lorraine Warren, la esposa de la pareja Warren, aparece en la realidad. Es un demonio que batallar con él en varias muchas ocasiones. veces, y es más, en distintas personas, en distintos momentos de su historia, en distintos objetos, en distintos casos. De hecho, aparece en Amityville, aparece también en El Conjuro 2, en la realidad, efectivamente, no representado como una monja. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Solo un paréntesis, en alguno de estos casos, la familia Warren, poderosa y que solía resolver estas situaciones, en un par de oportunidades no se la pudo. Y tuvieron que abandonar en los casos porque dijeron, no tenemos cómo luchar contra esta entidad que cobra más poder acá. Lo que está diciendo Juan Andrés, porque efectivamente Lorraine Warren dice que ella, si bien lograba limpiar las casas, lograba limpiar ciertas instancias, nunca logró deshacerse de este demonio que la perseguía. Hay que recordar que Lorraine Warren, los Warren, tenían una cosa bien particular. El marido de Lorraine Warren era la única persona laica o no consagrada, digamos, por el Vaticano que podía hacer exorcismo y que de hecho había tomado los cursos en el Vaticano. Y Lorraine Warren, según lo que se explica, es una famosa medium. Tenía la capacidad efectivamente de ver cosas más allá de lo que se establecía. Y eso hacía que ella tuviera este contacto con ciertos personajes. Dime, Carmen. No, que me llama mucho la atención, poderosamente la atención, este matrimonio... Ahí están los Warren en la vida real. Ahí lo estamos viendo, claro, en The Real, ¿no? Porque también se han hecho recreaciones y películas, obviamente, inspirados en ellos son el matrimonio Warren. Por supuesto que con todo el conocimiento y con toda la experiencia que tienen ellos, me llama la atención, Salfa, a ver si tú también me puedes llevar con esto, ¿cómo no pueden contra este mal? Este mal, ¿por qué agarra tanta fuerza? Depende de la forma que se potencia, si es tal objeto o a tal persona o un niño o una monja. ¿Qué pasa que logra tomar tanta fuerza que es invencible? O sea, si los Warren no pueden, es como que no sé quién más podría hacerlo, ¿te das cuenta? Por ejemplo, un cura, por mencionar uno muy famoso, que es el Padre Amort, que oficia exorcismo, que es uno de sus grandes caballos de batalla de parte del Vaticano para combatir demonios. A veces ellos mismos dicen, hay jerarquías de demonios.
Ya. Y hay algunos que han existido que son más antiguos que la humanidad y que les gusta, obviamente, desvincular en esta senda de encuentro inevitable, al parecer, de evolución de cada uno en este camino de regreso con Dios. Y son tan poderosos que este mismo cura, así como la familia Warren, ¿cierto?, esta pareja, este matrimonio, que se necesitan años de estar trabajando en un solo lugar para lograr separar el demonio y su influencia de cierta persona o cierta locación. Y a veces ni así, porque podrían estar toda una vida y ni siquiera sabrían si podrían sacar algo fructífero. Es por eso que algunas veces cuando se vieron vencidos por este demonio dijeron, ¿sabe qué? Mi recomendación es que se cambien de casa. Claro. Y que esta casa la quemen, no la arrenden nunca más, ni mucho menos. Y de ahí, digamos, pero se daban por derrotados. Tiene que ver por un poder intrínseco que tienen ciertos demonios de cierta jerarquía y que, ¿por qué les ganan a veces? Yo creo que, nunca lo he entendido bien, pero me da la impresión de que a veces uno tiene la capacidad de convertirse en un mejor puente de las energías que pueden efectivamente combatir con estas entidades. Sí. Estamos hablando de un mundo completamente distinto que no tiene nada que ver con el cotidiano que nosotros vivimos, pero solamente debo agregar que en esta última pasada, cuando estuvo acá el Papa Francisco, siendo que no pareciera ser el discurso típico de la Iglesia Católica, dijo, oye, por favor, yo encomiendo a todos los curas en Chile que tomen el curso de exorcismo porque estoy en un aumento, las posesiones demoníacas, dijo el cura, se lo dijo el Papa cuando estuvo acá, y necesito que se vayan preparando lo más pronto posible. Dice, no hace falta exorcista. Así está la situación. Yo sé que para uno dice, ¿y usted a cuántos conoce que lo han poseído un demonio? A ninguno, pero allá afuera hay algo que está ocurriendo mucho con este tipo de cosas y uno no tiene la menor idea. O a lo mejor de repente uno espera encontrarse con una posesión demoníaca así de película, claro, y ver cosas físicas y quizás no necesariamente. Toda la razón. Hay muchas personas que andan buscando limpieza y cosas por el estilo solamente porque les va mal en el trabajo, se les cierran las oportunidades, podrían ser distintas formas de visualizar. ¿Te fijáis? Claro. Y que de repente uno piensa, no, mala suerte, una mala racha, normal, pero quizás hay formas también que son un poco más sutiles, por cierto, de posesión demoníaca. Ahora lo que tú preguntabas, Cami, yo creo que tiene que ver fundamentalmente porque yo creo que este demonio en particular es un demonio que tiene una obsesión con corromper a espíritus puros. Por eso también que están en una senda del bien. Y yo creo que eso lo hace mucho más fuerte. O sea, un demonio que corrompe algo que es puro, evidentemente tiene un poder particular. El hambre vivo. Y por lo mismo, de hecho, James Wan, director de todas estas películas, elige la figura de una monja, que sería como la epítome de una monja de claustro, además, que justamente su vocación es estar constantemente rezando y estar en contacto con Dios. De hecho, tenemos aquí justamente lo que dice James Wan, dice, debido a que es una visión demoníaca que la atormenta, quería algo que atacara su fe, algo que pondría en peligro la seguridad de su esposo respecto a la idea de Lorraine Warren. Y así finalmente fue como la idea de esta misma imagen de un ícono sagrado se consolidó en mi cabeza. James Wan, creador de la historia de la monja, cuando él justamente está pensando en por qué poner una monja y no necesariamente otro imaginario. Que se está hablando de una monja, ya está protegida, porque ella ha sido consagrada a Dios. O sea, Dios o Jesús, la Virgen, se va a dedicar que nadie la toque. Y sin embargo, es el propio corazón del ser humano el que permite la entrada de estas cosas, aún con hábitos, aún con prácticas religiosas. O sea, como que no se salva a nadie. Exacto. O sea, eso es lo que te transportan por experiencia a la familia Warren. Te decía, ¿a quién le pasa esto? La pregunta que se decía, ¿a qué tipo de persona le sucede esto? Por lo que yo sé, a cualquiera. Pero ahora, un cura, ¿le es cierto? Sí. Ahora, igual se dice que en probabilidades son más las mujeres que los hombres. Sí, por estadística, pero no se sabe por qué. Como un nivel de sensibilidad parece mucho más... Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que dentro de los seres humanos, las mujeres son más sensibles, po. Son en sí mismos, son mágicas, no sé cómo decirlo. Son como un portal, canalizan cosas... Mejor, pues uno es más concreto, más bruto. Y también es más simple. También en cuanto a probabilidades, nosotros hemos hablado acá que es súper común eso de que ataquen, por ejemplo, a monjas, después a santos, cuando hablamos del Padre Pío, San Francisco, que lo herían. Santa Rita. Exacto. Claro, porque se supone que la gracia para un demonio es atacar al que está en camino de Dios, al que no está, no... Bueno, eso es justamente lo que pasa con este demonio en particular. Y desde ese punto de vista no es de extrañar que este demonio se apareciera constantemente ante la figura de Lorraine Warren, que es, como yo les decía, una psíquica tremenda.
El matrimonio de los Warren está conformado por Ed Warren y Lorraine Warren. Ellos son investigadores de lo paranormal. Ed es un famoso demonólogo que además, como les decía, a pesar de ser laico, de no ser una persona consagrada, tiene la venia del Vaticano para desarrollar exorcismo, lo que es bastante importante de destacar. Y Lorraine es una psíquica infalible. Una de las cosas que sorprende es justamente como ellos a través de la historia fueron desarrollando distintos libros y también distintos casos que llamaron la atención de toda la opinión pública y que incluso saltaron el gran charco en algún minuto y fueron llamados hasta Inglaterra con la película que después dio origen, con el caso que después dio origen a la película El Conjuro 2. Tenemos justamente las palabras de Lorraine Warren refiriéndose a su quehacer como esposa de Ed Warren, como esposa y como investigadora de lo paranormal. Miren. It's been quite a career, and I'm still involved. I'm still involved with hauntings, you know, in helping people get through. It's a very delicate thing with certain people because they're very terrified and very frightened. But there's a lot of people that don't believe. Sí, hay no mucha gente que no cree. Fíjate que ¿A quién les pasa a algunos? Bueno, Bram Stoker, el escritor de Drácula, tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía: la fuerza del mal está en el hecho de que nadie cree en su existencia. Claro. Entonces incluso justificaba, decía, qué sé yo, si una persona aparece con 2 piquetes en el cuello, nunca va a decir es un vampiro, va a decir es un mosquito, es una herida, etcétera, etcétera. Decía que en definitiva cualquier cosa que ocurriera desde lo negativo, lo primero que uno tiene es tratar de justificarlo desde la lógica. Pero sabes que, claro, a propósito de la lógica, ¿no es lógico pensar que como existe lo bueno, existe lo malo, el yin y el yang? Si hay una figura de divinidad que irradia paz, donde hay luz, hay lo que sombra. ya sabemos que podría ser Dios o quien usted quiera llamar, y por otro lado el ángel pero caído o el cola flecha y que se manifiesta en distintos tipos de demonios como este caso. A mí me parece que, por último, de la religión que sea, hay que... La vida tiene un equilibrio. ¿Sabes qué es obvio? Un jefe que le decían el cola flecha. ¿Sí? Le mandamos un saludo entonces. Es obvio lo que... Mira, la cantidad de cola flechas que yo he conseguido en este ambiente. Es obvio lo que dices tú, Camila, porque vivimos en un mundo dual. De luz, de sombra, de bien, de mal, claro, de etcétera. De brillo, de contraste. Pero pasa que yo creo que mucha gente no lo asume porque le da miedo. Carla, le da miedo lo desconocido, le da miedo esta oscuridad. Tú sabes harto de ángeles. ¿Existe también los ángeles caídos? Sí, logran, claro que sí. Ellos también pueden cambiar su esencia. Lucifer es el principal ángel caído porque tiene que ver con el ego. Él quiso ser Dios y él ahí se metió en un mundo como de la ambición absoluta, y es lo mismo que el ego, creo yo, Lucifer, en cada uno de nosotros. Finalmente es lo que corrompe fundamentalmente a los hombres, cuando el ego los domina. Claro, y lo que dice traiciona. Jaime también es fundamental porque, claro, uno piensa ya, está la oscuridad, no voy a pensar en ella, le doy poder, porque deja la oscuridad en la oscuridad. En cambio, cuando tú eres capaz de verla, le das luz a la oscuridad y es la única forma de que se vaya y se disipe. Fíjate que hay un fenómeno que los Warren, que uno ve en todos los casos de los Warren, quizás los más emblemáticos y los que ustedes pueden conocer más, han sido también tratados por la cinematografía a lo largo de la historia y hoy día quizás son más conocidos. Uno es el caso de la muñeca Annabelle, que obviamente el cine la puso bastante más siniestra de lo que es en realidad, pero justamente quizás el cine, en pos de un impacto estético, hace este juego como... Igual es siniestra, yo encuentro. Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? La gracia que tiene la muñeca de trapo, yo creo que es justamente entender que el mal puede estar cobijado en cualquier cosa que nosotros vemos como positivo. Y en ese sentido, quiero invitarlos a ver justamente el Museo del Ocultismo, donde vemos ahí estamos viendo la muñeca Annabelle. Y aquí hay un fenómeno bien interesante el Museo de los Warren, efectivamente. Ustedes saben que esa muñeca, Lorraine Warren y Ed Warren decían que no solamente no te acercaras, sino que ni siquiera la miraras. Porque era tal el poder que tenía que efectivamente generaba el mal por todos los lados. De hecho, esto que está encerrado en un vidrio, en algún momento lo tuvieron que sacar, porque aun cuando ya estaba controlada y en posesión de los Warren, que la santifican, le ponen crucifijo y todo lo demás, igual logró matar a una persona, todavía, ya capturada, que fue una persona y con protecciones, digamos. Claro, que se bajaron un día. Claro, que era un motociclista que iba con su novia, y su novia le dijo: ¡ay, mira, aquí está el Museo de los Warren! Pasó mal. Le dijo: ¡ah, bueno, ni cagando! Se baja con ella.
y le dice, oye, mira, aquí tienen la muñeca. ¿Qué le dice la muñeca a él? ¿Qué es eso? Porque este museo son de cosas, porque ellos han curado. De cosas paranormales, claro. Y va, y ahí como que se interesa el pololo, que no está ni ahí con este tema, y lo queda mirando y le dice así, ya me está agarrando el chulete, ¿cómo con eso una muñeca de chapo, güey? Le dice un par de cosas y le dice, ya, pues a ver, hazme algo. Y entra, le dice, pero ¿qué está haciendo? Me no ve el cartel, le dice, no se hace, con los güeyes lo echan, y como que tiene una pelea, y él se sube a la moto y como que la deja así, güey, nunca más, no te hablo, no sé qué, se va, no anda ni 10 metros, ¡pah! Y se estrella, se muere decapitado, creo. Pero imagínate irte a meter y de ahí ya museo. ahí la escondieron. ¡Qué miedo! A ver. Bueno, tenemos de hecho otra declaración relacionada de Lorraine, justamente relacionada con el museo, porque después quiero explicarle algunas cosas justamente en relación a lo que nos dice ella misma. Escucha. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people are either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, you know, to even go in. People are very, very interested in the museum. And there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything. And if you do, let me know. Onda. Bueno, solo para concluir, la historia de la familia Winchester en Estados Unidos. Es notable, es notable. Rifle, la casa de Rifle. Como ellos crearon un objeto que provocó tanta muerte, muchas de las muertes se les devolvió a la familia. Y hoy día hay una película que habla de la maldición de los Winchester. La maldición de los Winchester se ha arrastrado de generación. Bueno, en general. La casa de los Winchester todavía existe, para que la gente sepa, es una casa que se tiene que estar construyendo constantemente de acuerdo a lo que los fantasmas van pidiendo y exigiendo producto de las muertes que se provocaron con los rifles. ¿Entrarían ustedes al Museo de los Warren? A ver, la misma Lorraine Warren dice que a ella le da miedo. Oigan, tenemos que hacer una pausa comercial, Cristiana, a la vuelta. Pero antes, escuchen bien, porque en estas fiestas patrias recorre Chile junto a la mejor programación. 12:46 en vivo y en directo, haciendo Así Somos. Estamos viendo lo que sería un registro inédito liberado hace muy poquito rato y que tiene que ver con este atentado a las Torres Gemelas. Nosotros hace 17 años atrás logramos ver, como cualquier televidente más, algunos registros, pero que tenían que ver quizás como desde un punto de vista mucho más distinto, mucho más de lejos también, muy impactante por supuesto, pero lo que estamos viendo ahora es igual de impactante, pero un registro mucho más cercano, en el lugar de los hechos impactantes. Estamos viendo ahí ese registro de una persona que está con un polvo de suspensión durante 7 minutos. No para, de hecho nosotros estamos haciendo una especie de edición para ustedes en la casa, por supuesto en honor al tiempo. Luego ahí ven que limpia la cámara y se escucha el audio. Logra conversar con ese señor de 69 años. A ver si podemos escuchar un poquito. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. Lamentablemente, muchas personas no corrieron esa misma suerte y fallecieron en este atentado en las Torres Gemelas. En lo particular de toda esta historia es la verdadera historia que de alguna manera sale a flote y que tiene que ver con varios hechos muy puntuales que en realidad tú dices, ¿cómo? ¿No es tan así el atentado a las Torres Gemelas? Es raro, está saliendo material ahora y que tiene que ver con una investigación que tú nos comentabas, Alfate, que se había hecho durante todo este tiempo. Una investigación, digamos, donde lo único que están obligados a contar la historia oficial. Un grupo terrorista atacó a Estados Unidos y ellos tuvieron la obligación de ir en su contra, principalmente porque se entendía que en su posesión tenían armas de destrucción masiva. El mismo argumento que hicieron para la guerra del Golfo Pérsico, nunca encontraron nada, nunca encontraron a las células terroristas que fueron a buscar al responsable, Osama Bin Laden. Cuando finalmente le dan casi lo matan, no hay cuerpo en el cual se pueda confirmar dicho hecho, porque lo tuvieron que arrojar por respeto, ¿cachai? Por respeto al mar, así que ahí quedó todo. Y todos los marines que participaron en ese operativo, hasta el día de hoy
queda uno, porque todos murieron de manera misteriosa y suma y sigue. La cosa es rara al menos. El caso es que fíjate que en algún momento, cuando empezaron a preguntarle a expertos en la materia, ingenieros, calculistas, expertos en demoliciones controladas, y miraban esto y decían, ya, pero en realidad, ¿cabe alguna duda? Un avión y un incendio no puede hacer que esto se caiga en 15 minutos. Y bueno, esas torres es imposible. Esto se cayó por las bombas, ¿qué bombas? Diciendo, por las explosiones que todos vieron y escucharon. Y en algún momento le dijeron, pero les cayó un avión. Les fueron a preguntar, ni más ni menos que a los constructores de las Torres Gemelas. Ya. A los constructores. Y esto es lo que dijeron. Atención. A ver. Quien habla es Les Robertson y Frank DeMartini, constructor del World Trade Center. Diseñamos las torres para que soportaran el impacto de un Boeing 707 chocando el edificio en cualquier sitio. El edificio probablemente podría resistir, de hecho, múltiples impactos de aviones en línea. ¿Qué es lo que pasa? Solo uno de estos aviones pegó muy arriba, uno por cada edificio, y bastaron solo 15 minutos para que se desplomaran. Dato. En Madrid, en febrero del año 2005, 4 años después, la Torre Windsor, muy alta por lo demás, 106 metros de altura y 32 plantas, ardió. Al igual que las Torres Gemelas, ¿cierto? Durante 26 horas se quemó todo lo que se tenía que quemar, pero jamás se vino abajo y la estructura quedó en pie. Esto se vino abajo, ¿a cuánto? ¿Los 15 minutos más o menos? 15 minutos. 15, 17 minutos se desplomaron las dos. O sea, hay que pensar al menos. De hecho, ¿sabes qué, Salfa? Que de repente la gente cuando ve estas cosas en su casa puede pensar que uno picotea de un lado y del otro especulaciones, qué sé yo, de que claro, es una como que estés juntando y saca una conclusión claro, general. Y no es así. Hay un grupo de científicos que se llaman Científicos por la Verdad, que investigaron esto, y si ustedes googlean ahí, se meten en internet, sí, claro, a Científicos por la Verdad, van a encontrar todas las conclusiones sí, que han hecho una cronología. Sacaron, claro, de la falsedad que hay detrás de la voz claro, oficial que cuenta, lo que todos sabemos de las Torres Gemelas. Pero esto está súper investigado. Lo que pasa es que como no es la voz oficial y es una voz disidente, no se le da la relevancia que claro, tiene, no se le visibiliza. Acá hay un hecho que es concreto. Las torres se cayeron, aviones se estrellaron con ellas, 3.000, 2.900 y tantas personas murieron. Quedaron, cierto, la ciudad de Nueva York sin este ícono, pero las causas, los verdaderos motivos son los que uno, como ciudadano del mundo, tiene todo el derecho a preguntarse, porque también hay antecedentes, y aquí no estamos hablando de un país que además comenzó una guerra después de este hecho. Y comenzaron muchas cosas después del atentado a las Torres Gemelas, por ejemplo. Estados Unidos, uno de los países llamados de la libertad y que defiende la privacidad de los datos de sus ciudadanos. Después de eso comenzaron todas las investigaciones, porque si es que se hubieran manejado los datos bancarios de los terroristas saudíes que se estrellaron, hubieran dado cuenta que ingresaba mucho dinero a sus cuentas corrientes. Ellos tomaron cursos de vuelo, pero solamente despegue. Nunca quisieron tomar la parte del aterrizaje. ¿En serio? A raíz de esta investigación aparece luego la derivada de lo que se conocería en Chile como el Banco Rix y la investigación contra Augusto Pinochet, que tenía justamente vinculación con bancos norteamericanos, producto de lo que comenzó después del 11 de septiembre norteamericano. Y llegó el momento, querido Cristian, de hablar de esta otra famosa torre que colapsó junto con las clásicas Torres Gemelas y cómo algo se derrumbó de una manera tan controlada, estando a 3 cuadras de distancia. ¿Cómo fue eso posible? Ya verás por qué. Lo que estamos hablando en aquel momento tiene que ver, obviamente, con la famosa Torre 7, vecina, obviamente, del World Trade Center, de apenas 47 pisos. Digo, apenas 47. En comparación, claro. Exactamente, los detalles se los entregamos de inmediato, pero antes, Cami, necesito hacerte una pregunta. ¿Tú qué tipo? Gracias, Marco Polo, espectacular. Ya, vamos a hablar ahora de la explosión controlada de esta torre, la Torre 77, Salfa. La Torre 7, absolutamente. La Torre 7, discúlpeme. Que está a pocas cuadras de ahí, pero que uno se pregunta por qué se cayó. No por los escombros, no hubo una explosión que la derribó, pero sin embargo, como ya Cristian nos había adelantado, habían oficinas, habían emplazamientos del FBI ahí. De hecho, se dice que en esta torre, por supuesto, esto está fuera de la historia oficial, está completamente negado, se habrían hecho las planificaciones de cómo
en el caso que en alguna vez decidieran utilizar este as bajo la manga de falsa bandera, de autoataque, de derrumbar las Torres Gemelas, estaban todas las pruebas en ese edificio que junto con, obviamente, esta tragedia se hicieron colapsar. Tenemos un video y un testimonio al respecto. Mira, se cae igual, basta. No deja de impactar no, esto. Basta, no. O sea, nosotros Tremendo. hemos visto, producto del cambio climático, cómo se caen edificios en China y todos se caen como uno se lo imagina. Para el lado, desordenado, a un par de cuadras. Y obviamente fue el único que se cayó. Pueden ver los edificios alrededor que están más cerca de las Torres Gemelas. Pero que al otro día, digamos, limpiaron los vidrios y fueron a trabajar igual, digamos. Me imagino que igual la voz oficial debe haber dado alguna explicación de esto, Salfa, o ni siquiera. No hacen acuso, dicen parte de las tragedias que se sumaron a este año. Dicen que fue dañado. Es como que... Dañado. Que los escombros de las Torres Gemelas, al ser disparadas para todas partes, bombardearon de cierta manera el edificio, pero fueron selectivas, se fueron contra ese terremoto que hubo mucho daño estructural en los subterráneos, que habían pilares que estaban, que tú le sacabas un pilar y se podía caer el edificio entero. Esa fue la explicación. Yo lo digo con el mayor respeto posible. Acá nadie está poniendo en duda los 3.000 muertos, que las torres se cayeran. Eso es verdad. Solamente que hay cosas que hasta el día de hoy, que no calzan. 7 años después... Que son muy convenientes también. Exacto. Pensemos en lo que fue el ascenso de Hitler al poder con un incendio del Parlamento alemán que se le echó la culpa a un sector de la población y terminaron siendo los nazis, que se supo más de 17 años después. Mira. Así que esta historia se está recién escribiendo. ¿Qué es mejor que autoatacarse de la peor manera, echarle la culpa a tu enemigo para tener la excusa y que todos te alienten para que vayas a atacarlo? Ahora, el tema es de este famoso avión que cayó en el Pentágono. Porque aquí viene la pregunta, porque aquí esto es loco. Porque hay un avión con un registro que salió de un aeropuerto, eso es lo que cuenta la historia, pero cuando tú ves los destrozos y las ruinas, eso no tiene la impresión de que un avión pasó de largo e impactó eso, sino la forma de un proyectil. De partida, aún en el choque más atroz, donde hay explosión, destrucción, obviamente el fuselaje del avión, quedan rectos. Queda la turbina, queda en la sala, ahí no queda nada. No hubo nada que recuperar. O sea, es como que el avión se hubiese desintegrado. Claro, y por si fuera poco, existe los siguientes testimonios, y ya te voy a mostrar un video donde se ve entrando, entre comillas, recomillas lo digo, se ve el avión cuando entra al Pentágono, y eso no tiene forma de avión. Primero, John Lear, expiloto de la CIA, nos cuenta lo siguiente. Es bastante obvio que ningún avión Boeing 757 golpeó el edificio. Hubo falta total de escombros masivos. Aspecto esperable de un avión de 100 toneladas. Parece que se estrelló un avión de 100 toneladas, no quedó nada. Alas, turbinas, cabina, asientos, nada. Imposible. Y continúa. No he encontrado la sala, no he encontrado los asientos. El cuerpo es uno de los más grandes de este tipo de aviones y ni siquiera ingenieros lo recuperaron. Y existe, siendo el Pentágono, cámaras de seguridad alrededor. Y solo liberaron una. Es como dijeron, oye, al público le podemos mostrar una. Estamos hablando del Pentágono, imagínate la cantidad de cámaras que hay. Si tienen más que, si todas las que hay en la Embajada de Estados Unidos acá en Chile, imagínate esto, la cantidad de cámaras que hay que tener. Sin embargo, para el público, el respetable como nosotros, solo existe una toma, que ya es bastante sospechosa. Atención, mira. Ahí está, es como la entrada. ¿Esto es el Pentágono? Sí, claro, ahí se ven como el edificio. Mira, y cuando lo vemos como en cámara lenta después, se ve que lo que entra ahí está lejos de ser un avión. Por mucha velocidad que le imprimamos, se ve eso. Mira, abajo es más chico. ¿Te das cuenta del tamaño que es eso? Además un avión... Es una cosa larga, es un misil. ¿Y el avión 100% horizontal, como impactando contra el Pentágono? Eso es muy raro también. Por tamaño, por forma, barras de piso, eso parece un misil. Y si es un misil, es que lo dejaron que lo tocara. Bueno, lo que dicen es que es un misil. A ver, ¿por qué decimos que es un misil? ¿Qué otra cosa va a ser si es que, sin lugar a dudas, eso no parece ser por ningún lado un avión? No, un avión no cae un así. 757. Insisto, ustedes han visto los accidentes de los aviones, cuando se estrellan, caen y llegan los bomberos y se queda el avión, partido un 4, pero aquí está el ala, aquí está la turbina, están los asientos, en algunos de estos incluso sobreviven las personas. Sin embargo, acá no quedó nada para recuperar, nada para identificar un avión. Pero la historia oficial dice
este es el número de serie de tal vuelo que partió de tal aeropuerto. Caja negra, me imagino. Y todo aquí, digamos, hay un flujo de información así, pero hay una coreografía media misteriosa acá, bien perversa por lo demás. Y cuando vemos este video, mira, solo por tamaño, si hacemos la comparativa de lo que es desde esta distancia, donde está esta entrada de barrera de auto, hasta el extremo de allá, un avión de pasajeros, digamos, no se ve tan pequeño. Eso es más chico que eso es como un Transantiago y menos. Estamos hablando del año 2001 en la ciudad de Washington, donde queda el Pentágono. No hay un video, uno solo. Te pido uno. En el lugar que representa la seguridad militar de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay uno y el que hay es pixelado cada no sé cuántos cuadros. Exacto. Por favor. Sí, es muy cagón. Cuesta creerlo. Sí es el tema. Y no hubo nada que lamentar. Y bueno, como decíamos, hoy, un 11 de septiembre, en donde volvemos a tocar este tema, que quizás fuimos pioneros respecto a colocar en duda si es que esto efectivamente corresponde a un ataque terrorista o un autoatentado. Gracias y de la mano con estas nuevas imágenes que fueron liberadas. Muy bien, Salfa, muchas gracias. Ahora les invito a todos y a la gente en su casa a irnos a tocar otra tecla que tiene que ver con el terror. Ya en nuestro país se estrenó la película llamada La Monja. Exitazo, se pasó. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la relación con la vida real? Y además de eso, querido Jaime, este matrimonio conocido, los Warren, lo habrá escuchado quizás por la muñeca Anabel. ¿Qué tiene que ver ahora en la película La Monja? Por favor, cuéntanos todo. Mira, para partir yo creo que vamos a, obviamente, interiorizarlos a todos ustedes con este estreno que efectivamente se desarrolló la semana pasada y los quiero invitar a ver el tráiler para entender un poco qué es lo que pasa con esta monja y este demonio que tiene un interés particular en los cuerpos más espirituales. Mira. Veamos. Ay. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The Abbey has a long history. Valak. Not all good. What? Sinead Dale. Callahan's here. Sister, please. This way. Hello. Ya estamos todos acá. Sí, no, ustedes se perdieron todo lo que... Carla, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia al ver el trailer? Toda la Carla. La Carla estaba aterrada. No. puede con la monja. Bueno, la verdad es que la Carla vivió una presencia en este micro. Una presencia. Bueno, les quiero contar que efectivamente la historia de la monja es la historia concretamente de un demonio que aparece en la película El Conjuro 2. El demonio de Balak. Me da un poco de miedo mencionar a este gallo, fíjate. Sí, lo estáis llamando. De hecho, no sé si es buena idea. Es como vamos a hablar de él. Sí, vamos a hablar de él, del ente, porque les quiero contar que en El Conjuro 2 justamente aparece este demonio por primera vez y es un demonio muy particular porque de alguna forma va a desarrollar parte de la historia de los Warren, es parte concreta de la historia de los Warren y también es parte de lo que se establece en esta película. Esta película trata concretamente de, ahí la vemos, a este ente muy particular, muy especial, de un convento en Transilvania donde una monja se suicida producto de este ser demoníaco
que Le gusta corromper, irrumpe en este convento y corrompe justamente a los seres que están espiritualmente más elevados. Esta es como la idea de... En Transilvania como de los vampiros y los demonios, como que históricamente tiene un tema Transilvania, sí, con los vampiros. Bueno, tiene una larga tradición ocultista y es obviamente la zona, todo lo que es la Europa del Este, tiene un mestizaje entre el mundo turco concretamente. Hay que recordar que la península de los Balcanes fue, ¿cómo se llama?, invadida por los turcos. Ahí nace Drácula, sin ir más lejos, pero se confluyen, como tú bien dices, Carla, esta tradición ocultista donde se cree en hombres lobos, en vampiros y todo eso. Y desde esa perspectiva, pero a ver, este demonio no necesariamente tiene que ver con esa tradición, sino que tiene que ver con una tradición más bien judeo-cristiana. Este demonio es un demonio que en general es representado como un niño que está cabalgando en un dragón de 2 cabezas. Y este demonio tiene la característica de que le gusta, como decía hace un rato, corromper cuerpos que sean lo más espirituales posible. Ahí estamos viendo justamente la visión de este demonio, que no es una invención de los escritores, sino que este demonio existe en la tradición cristiana. Lo que quiero que ustedes, bueno, ahí está el nombre, me voy a negar a mencionarlo más, porque además Juan Andrés nos puede contar que justamente las películas relacionadas donde se menciona a este señor tienen una carga bien particular, ¿no, Juan Andrés? La verdad es que a lo largo de la historia del séptimo arte se ha llamado de que hay ciertas películas malditas. Curiosamente, algunas tienen que ver con temáticas tan alejadas del mundo oscuro, paranormal, como El Mago de Oz, por ejemplo. Sin embargo, la gran mayoría son cintas que tratan estos temas, sobre todo aquellas que deciden parte de su argumento basarlo en hechos reales, y cuando digo en hechos reales es tomar el nombre del mundo de la demonología y convocar, porque ¿qué es una película? Una película es una reproducción masiva de un espectáculo que se impronta a lo largo de todo el mundo en distintos idiomas y que termina transformándose en un proceso de repetición e invocación para alguna de estas criaturas, si usted cree en aquello, de que puede hacer un llamado y que es poco conveniente, no solo para la producción de la película, por lo menos históricamente ha sucedido en distintas oportunidades, sino que incluso para uno que como espectador, digamos, permite cierta permeabilidad respecto a que se te mencione este demonio en tu rostro. Bueno, la monja es bien exitosa. Sí. Exitosa desde el punto que viene como ella toma una vida propia apareciendo por primera vez en El Conjuro 2. Exacto. ¿Han visto a la actriz que la interpreta? La actriz se llama Bonnie Arons. Y sin maquillaje es muy parecida a la monja real. Es una mujer bien particular de aspecto. ¿Cómo que da miedo? No, fíjate, no da miedo, pero tiene un rostro particular, de unas facciones muy angulosas, nariz muy larga, ojos muy penetrantes. Ha trabajado en varias películas, pero sí, una actriz bien particular. ¿Y por qué la monja? A ver, yo quiero contarles que en definitiva la película toma varios elementos de la realidad. Si bien la historia efectivamente está establecida como una historia ficticia, toma elementos concretos de la realidad. Ahí tenemos a la actriz ¿verdad? Oye, es rara. Sí, es una mujer bien particular que ha hecho varias películas de terror en todo caso. Siempre hace como un poquito de villana. Les contaba que... medio panda el maquillaje de la moda. Les contaba que, a ver, la película transcurre en la abadía de Santa Carta, que es una abadía en Rumania, donde efectivamente en los años 50 se suicidó una monja joven. ¿En la vida real? De manera muy misteriosa. Nunca se logró establecer o vincular el por qué había ocurrido esto. Ahí mismo en el convento. Exactamente. Sumado eso, Cami, Carla, ahí estamos viendo imágenes del lugar. Qué lindo. Sumado eso, como tú bien recordabas, Carla, a la larga historia de oscurantismo que tiene la Europa del Este, evidentemente se sostienen muchos mitos respecto a lo que ocurrió en esa época. ¿Qué es lo que hace, en definitiva, el director y los creadores de La Monja? Toman esta historia de esta joven novicia que se suicida en 1950 y la suman a este demonio
que en la realidad tiene la representación de un niño sobre un dragón de 2 cabezas, que es un demonio que en distintos momentos de la vida de Lorraine Warren, la esposa de la pareja Warren, aparece en la realidad. Es un demonio que batallar con él en varias muchas ocasiones. veces, y es más, en distintas personas, en distintos momentos de su historia, en distintos objetos, en distintos casos. De hecho, aparece en Amityville, aparece también en El Conjuro 2, en la realidad, efectivamente, no representado como una monja. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Solo un paréntesis, en alguno de estos casos, la familia Warren, poderosa y que solía resolver estas situaciones, en un par de oportunidades no se la pudo y tuvieron que abandonar en los casos porque dijeron no tenemos cómo luchar contra esta entidad que cobró más poder acá. Lo que está diciendo Juan Andrés, porque efectivamente Lorraine Warren dice que ella, si bien lograba limpiar las casas, lograba limpiar ciertas instancias, nunca logró deshacerse de este demonio que la perseguía. Hay que recordar que Lorraine Warren, los Warren, tenían una cosa bien particular. El marido de Lorraine Warren era la única persona laica o no consagrada, digamos, por el Vaticano que podía hacer exorcismo y que de hecho había tomado los cursos en el Vaticano. Y Lorraine Warren, según lo que se explica, es una famosa medium. Tenía la capacidad efectivamente de ver cosas más allá de lo que se establecía. Y eso hacía que ella tuviera este contacto con ciertos personajes. Dime, Carmen. No, que me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Ellos, este matrimonio... Ahí están los Warren en la vida real. Ahí lo estamos viendo, claro, en The Real, ¿no? Porque también se han hecho recreaciones y películas, obviamente, inspirados en ellos. Ellos son el matrimonio Warren. Por supuesto que con todo el conocimiento y con toda la experiencia que tienen ellos, me llama la atención, Salfa, a ver si tú también me puedes llevar con esto, ¿cómo no pueden contra este mal? Este mal, ¿por qué agarra tanta fuerza? Depende de la forma que se potencia, si es tal objeto o a tal persona o un niño o una monja. ¿Qué pasa que logra tomar tanta fuerza que es invencible? O sea, si los Warren no pueden, es como que no sé quién más podría hacerlo, ¿te das cuenta? Por ejemplo, un cura, por mencionar uno muy famoso, que es el Padre Amort, que oficia exorcismo, que es uno de sus grandes caballos de batalla de parte del Vaticano para combatir demonios. A veces ellos mismos dicen, hay jerarquías de demonios. Y hay algunos que han existido que son más antiguos que la humanidad. Y que les gusta, obviamente, desvincular en esta senda de encuentro inevitable, al parecer, de evolución de cada uno en este camino de regreso con Dios. Y son tan poderosos que este mismo cura, así como la familia Warren, ¿cierto? Esta pareja, este matrimonio, que se necesitan años de estar trabajando en un solo lugar para lograr separar el demonio y su influencia de cierta persona o cierta locación. Y a veces ni así, porque podrían estar toda una vida y ni siquiera sabrían si podrían sacar algo fructífero. Es por eso que algunas veces cuando se vieron vencidos por este demonio dijeron, ¿sabe qué? Mi recomendación es que se cambien de casa. Y que esta casa la quemen, no la arrenden nunca más, ni mucho menos. Y de ahí, digamos, pero se daban por derrotados. Tiene que ver por un poder intrínseco que tienen ciertos demonios de cierta jerarquía y que, ¿por qué les ganan a veces? Yo creo que, nunca lo he entendido bien, pero me da la impresión de que a veces uno tiene la capacidad de convertirse en un mejor puente de las energías que pueden efectivamente combatir con estas entidades. Estamos hablando de un mundo completamente distinto que no tiene nada que ver con el cotidiano que nosotros vivimos, pero solamente debo agregar que en esta última pasada, cuando estuvo acá el Papa Francisco, siendo que no pareciera ser el discurso típico de la Iglesia Católica, dijo, oye, por favor, yo encomiendo a todos los curas en Chile que tomen el curso de exorcismo porque esto ha ido en aumento, las posesiones demoníacas. Dijo el cura, se lo dijo el Papa cuando estuvo acá, y necesito que se vayan preparando lo más pronto posible. Dice, no hace falta exorcista. Así está la situación. Yo sé que para uno dice, ¿y usted a cuántos conoce que lo han poseído un demonio? A ninguno. Pero allá afuera hay algo que está ocurriendo mucho con este tipo de cosas y uno no tiene la menor idea. O a lo mejor de repente uno espera encontrarse con una posesión demoníaca así de película y ver cosas físicas y quizás no necesariamente. Toda la razón. Hay muchas personas que andan buscando limpieza y cosas por el estilo solamente porque les va mal en el trabajo, se les cierran las oportunidades, podrían ser distintas formas de visualizar. Y que de repente uno piensa, no, mala suerte, una mala racha, normal, pero quizás hay formas también que son un poco más sutiles de posesión demoníaca.
Ahora lo que tú preguntabas, Cami, yo creo que tiene que ver fundamentalmente porque yo creo que este demonio en particular es un demonio que tiene una obsesión con corromper a espíritus puros. Ya. Por eso también que están en una senda del bien. Ya. Y yo creo que eso lo hace mucho más fuerte. O sea, un demonio que corrompe algo que es puro, evidentemente tiene un poder particular. El hambre vivo. Y por lo mismo, de hecho, James Wan, director de todas estas películas, elige la figura de una monja, que sería como la epítome de una monja de claustro, además, que justamente su vocación es estar constantemente rezando y estar en contacto con Dios. De hecho, tenemos aquí justamente lo que dice James Wan, dice, debido a que es una visión demoníaca que la atormenta, quería algo que atacara su fe, algo que pondría en peligro la seguridad de su esposo respecto a la idea de Lorraine Warren. Y así finalmente fue como la idea de esta misma imagen de un ícono sagrado se consolidó en mi cabeza. James Wan, creador de la historia de la monja, cuando él justamente está pensando en por qué poner una monja y no necesariamente otro imaginario. Que se está hablando de una monja, ya está protegida, porque ella ha sido consagrada a Dios. O sea, Dios o Jesús, la Virgen, se va a dedicar que nadie la toque. Y sin embargo, es el propio corazón del ser humano el que permite la entrada de estas cosas, aún con hábitos, aún con prácticas religiosas. O sea, como que no se salva a nadie. Exacto. O sea, eso es lo que te transportan por experiencia a la familia Warren. Te decía, ¿a quién le pasa esto? La pregunta que se decía, pero ¿a qué tipo de persona le sucede esto? Por lo que yo sé, a cualquiera. Pero ahora, un cura, ¿le es cierto? Sí. Ahora, igual se dice que en probabilidades son más las mujeres que los hombres. Sí, por estadística, pero no se sabe por qué. Como un nivel de sensibilidad parece mucho más... Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que dentro de los seres humanos, las mujeres son más sensibles, po. Son en sí mismos, como son mágicas, no sé cómo decirlo. Son como un canalizan cosas... Mejor, pues uno es más concreto. Más bruto. Y también es más simple. También en cuanto a probabilidades, nosotros hemos hablado acá que es súper común eso de que ataquen, por ejemplo, a monjas, después a santos, cuando hablamos del Padre Pío, San Francisco, que lo herían. Santa Rita. Exacto. Claro, porque se supone que la gracia para un demonio es atacar al que está en camino de Dios, al que no está, no... Bueno, eso es justamente lo que pasa con este demonio en particular. Y desde ese punto de vista no es de extrañar que este demonio se apareciera constantemente ante la figura de Lorraine Warren, que es, como yo les decía, una psíquica tremenda. El matrimonio de los Warren está conformado por Ed Warren y Lorraine Warren. Ellos son investigadores de lo paranormal. Ed es un famoso demonólogo que además, como les decía, a pesar de ser laico, de no ser una persona consagrada, tiene la venia del Vaticano para desarrollar exorcismos, lo que es bastante importante de destacar. Y Lorraine es una psíquica infalible. Una de las cosas que sorprende es justamente como ellos a través de la historia fueron desarrollando distintos libros y también distintos casos que llamaron la atención de toda la opinión pública y que incluso saltaron el gran charco en algún minuto y fueron llamados hasta Inglaterra con la película que después dio origen, con el caso que después dio origen a la película El Conjuro 2. Tenemos justamente las palabras de Lorraine Warren refiriéndose a su quehacer como esposa de Ed Warren, como esposa y como investigadora de lo paranormal. Miren. It's been quite a career, and I'm still involved. I'm still involved with hauntings, you know, and helping people get through. It's a very delicate thing with certain people because they're very terrified and very frightened. But there's a lot of people that don't believe. Sí, hay no mucha gente que no cree. Fíjate que les pasa a algunos. Bueno, Bram Stoker, el escritor de Drácula, tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía, la fuerza del mal está en el hecho de que nadie cree en su existencia. Entonces incluso justificaba, decía, qué sé yo, si una persona aparece con 2 piquetes en el cuello, nunca va a decir es un vampiro, va a decir es un mosquito, es una herida, etcétera, etcétera. Decía que en definitiva cualquier cosa que ocurriera desde lo negativo, lo primero que uno tiene es tratar de justificarlo desde la lógica. Pero sabes que, claro, a propósito de la lógica, ¿no es lógico pensar que como existe lo bueno, existe lo malo, el yin y el yang? Si hay una figura de divinidad que irradia paz, donde hay luz, hay lo que sombra. ya sabemos que podría ser Dios o quien usted quiera llamar, y por otro lado el ángel pero caído o el cola flecha y que se manifiesta en distintos tipos de demonios como este caso. A mí me parece que, por último, de la religión que sea, hay que
la vida tiene un equilibrio. ¿Sabes qué es obvio? Un jefe que le decía en el cola flecha. ¿Sí? Le mandamos un saludo entonces. Es obvio lo que... La cantidad de cola flechas que yo he conseguido en este ambiente. Es obvio lo que dices tú, Camila, porque vivimos en un mundo dual. De luz, de sombra, de bien, de mal, de etcétera. De brillo, de contraste. Pero pasa que yo creo que mucha gente no lo asume porque le da miedo. Carla, le da miedo lo desconocido, le da miedo esta oscuridad. Tú sabes harto de ángeles. ¿Existe también los ángeles caídos? Sí, ¿Logran? claro que sí. Ellos también pueden cambiar su esencia. Lucifer es el principal ángel caído porque tiene que ver con el ego. Él quiso ser Dios. Y él ahí se metió en un mundo como de la ambición absoluta. Y es lo mismo que el ego, creo yo, Lucifer, en cada uno de nosotros. Finalmente es lo que corrompe fundamentalmente a los hombres, cuando el ego los domina. Claro, y lo que dice Jaime también es fundamental porque, claro, uno piensa ya, está la oscuridad, no voy a pensar en ella, le doy poder. Porque dejas la oscuridad en la oscuridad. En cambio, cuando tú eres capaz de verla, le das luz a la oscuridad y es la única forma de que se vaya y se disipe. Fíjate que hay un fenómeno que los Warren, que uno ve en todos los casos de los Warren, quizás los más emblemáticos y los que ustedes pueden conocer más, han sido también tratados por la cinematografía a lo largo de la historia y hoy día quizás son más conocidos. Uno es el caso de la muñeca Annabelle, que obviamente el cine la puso bastante más siniestra de lo que es en realidad, pero justamente quizás el cine en pos de un impacto estético hace este juego como... Igual es siniestra, yo Sí, encuentro. claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? La gracia que tiene la muñeca de trapo, yo creo que es justamente entender que el mal puede estar cobijado en cualquier cosa que nosotros vemos como... ¡Bravo! Una con 28 ya, uno con 29 ya se nos pasó la hora volando. Cristian Pino, muchas gracias por venir como siempre, extraordinario, regrese cuando quiera. Y momento de un adelanto de Expediente S, mira por favor. Hoy día para los amantes de artes marciales, junto a Jean-Claude Van Damme, la nueva versión año 2018 de Kickboxer, esta vez Retaliation. Vuelve el maestro belga de las patadas voladoras. Original versus remake, La Hora del Vampiro. Mira qué tal. Basada en la novela de Stephen King. ¡Oh, qué buena! Una de Cold Meat y su nuevo remake del año 2004. Y en corto ese, el ello. Atención, ¿qué pasa con esta mujer que su nombre lobo, la licantropía, se hace presente? ¡Mira! ¿Ahora mismito? Se viene de mí. Ahora en Expedientes. Se viene de thriller, ok, nos vamos. Muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía. Chao.